Adobe Las Flores Encantado, en el corazón de Rancho Santa Margarita, dentro de la base de Camp Pendleton en California, se encuentra el antiguo Adobe Las Flores. Construido a finales del siglo XIX, este edificio tiene una historia rica que se entrelaza con la cultura militar y la herencia de la época de las misiones. Sin embargo, las leyendas que emergieron de este lugar han comenzado a eclipsar la historia tangible. La leyenda más intrigante de todas gira en torno a las experiencias sobrenaturales de quienes han pasado por allí, especialmente en la década de 1990, cuando varios avistamientos inexplicables comenzaron a ser reportados por vecinos y visitantes. Una de las primeras historias que comenzaron a formar parte del folclore local fue la del vigilante que, hacia finales de 1999, realizó una ronda nocturna en el Adobe Las Flores. Mientras recorría el patio, una intensa niebla comenzó a descolgarse desde las colinas adyacentes, cubriendo el lugar en un velo etéreo. Al mirar hacia adelante, el vigilante vio la figura de un sacerdote con hábito, parado en la distancia. Inicialmente, sintió un escalofrío de curiosidad antes de que el miedo se apoderara de él. El hombre continuó observando la figura, notable a pesar de la niebla que envolvía todo a su alrededor. Sin embargo, cuando el vigilante se acercó para tener una mejor visión, la figura había desaparecido por completo. El corazón le latía con fuerza mientras buscaba una explicación lógica. No había rastro del sacerdote o de lo que pudiera haber sido un simple reflejo. Los relatos de ese encuentro comenzaron a circular entre los lugareños, quienes empezaron a compartir sus propias historias sobre el lugar. Muchos comenzaron a recordar la época de las misiones en California, cuando se creía que un cura había sido asesinado en el área, dejando su espíritu vagando por la tierra. Este oscuro acontecimiento, aunque poco documentado, se llenó de interpretaciones sobre la culpa y la redención. La imagen del sacerdote, con su hábito blanco insignia, parecía estar ligada a la pena y la tristeza que ocultaba el lugar. Poco después, otro incidente inquietante salió a la luz. Un niño que solía jugar en el patio del Adobe Las Flores escuchó un relincho que provenía de un área donde, sorprendentemente, no había caballos. Mientras corría hacia el sonido, su mente se llenó de confusión. Recogió la mirada del lugar, esperando encontrar alguna explicación, pero todo estaba en silencio. Solo el susurro del viento rompía la calma. Esa experiencia dejó una gran impresión en el niño. Aunque había insistentemente afirmado que un caballo había relinchado justo frente a él, nadie más logró escuchar nada. Con el paso del tiempo, más y más testigos comenzaron a aglutinarse, compartiendo sus extrañas experiencias en Adobe Las Flores. Entre ellos se encontraban familiares de antiguos guardias y voluntarios que habían trabajado en el centro de Boy Scouts que ocupaba el edificio en años posteriores. Casi todos apuntaban a la misma inevitable conclusión. Algo en el lugar no estaba del todo bien. Algunos hablaban de sombras que cruzaban rápidamente por las habitaciones, ruidos inexplicables en la noche y una sensación persistente de ser observados. Un grupo de exploradores locales decidió investigar a fondo las historias que rodeaban a Adobe Las Flores. En una noche clara y estrellada, emprendieron una visita, con sus cámaras listas y linternas en mano, dispuestos a capturar cualquier indicio de lo sobrenatural que pudiera estar presente en el ambiente. Al llegar, la atmósfera era completamente diferente. El aire frío parecía envolverlos, y la niebla comenzaba a acumularse poco a poco entre los árboles. Se adentraron en el antiguo adobe. La estructura crujía como si los muros mismos estuvieran contando sus historias. Con cada paso que daban, el sonido del suelo de madera resonaba en el silencio de la noche. Mientras exploraban las habitaciones, una de las exploradoras, llamada Laura, sintió una ráfaga helada de viento que pareció barrer por el pasillo. Fría como el hielo, esa brisa helada la hizo detenerse en seco. Sin previo aviso, las luces de su linterna comenzaron a parpadear. ¿Alguien más sintió eso?, Zrenia preguntó, pero solo hubo silencio en respuesta. El grupo continuó, pero la inquietud ya había comenzado a afianzarse entre ellos. Mientras progresaban, creyeron oír el ligero sonido de un relincho que parecía romper quietud. Recordando la historia del niño y el misterioso sonido del caballo, se pararon en seco. ¿Podrán ser solo nuestros nervios?, se preguntó uno de ellos en voz baja. No obstante, el sonido persistía, aumentando la tensión entre ellos. Laura, cada vez más inquieta, sugirió que intentaran grabar cualquier sonido extraño. Sacaron su grabadora y empezaron a hacer preguntas al aire. Si hay alguien aquí con nosotros, por favor haznoslo saber, repitieron.
Su curiosidad se mezclaba con la inquietante sensación de que no estaban solos. Poco después, un ruido fuerte resonó junto a la entrada, como si algo hubiera golpeado el suelo. Todos se giraron rápidamente, tratando de descubrir el origen del ruido, pero nada estaba allí, solo la oscuridad que los rodeaba. Fue en ese instante que vieron una sombra difusa acerca de la puerta, como si una figura se desvaneciera antes de que pudieran vislumbrarla. Los corazones de todos comenzaron a palpitar con fuerza, y una densa niebla empezaba a cubrir el patio, como un inesperado manto helado que se extendía silenciosamente por el lugar. Con cada minuto que pasaba, la inquietante atmósfera llenaba el aire, dejando una sensación casi de pesadilla. En una de las habitaciones, encontraron un pequeño altar que algunos creían que pertenecía al sacerdote asesinado, y cuya historia seguía siendo un misterio. Había imágenes religiosas descascaradas, y velas que parecían haber sido apagadas recientemente. Uno de los miembros del grupo se acercó, atraído por el aura perturbadora de la sala. A medida que se acercaba, un susurro resonó en sus oídos. «Ayuda», decía una voz que parecía surgir de la oscuridad. Inmediatamente, se giró, y salió corriendo de la habitación, dejando a los demás atónitos. Laura, buscando su camino, decidió explorar un poco más, y abandonó el grupo, queriendo buscar más pistas sobre el pasado del lugar. Mientras se adentraba más, lo que encontró fue otra habitación, llena de objetos antiguos que parecían haberse dejado allí por años. La bruma se espesa en esa área, y una cobertura de sombras comenzó a moverse lentamente a su alrededor. Ella entonces, escuchó el sonido de unas pisadas detrás de ella. Se giró rápidamente, solo para encontrarse cara a cara con la misma figura difusa de hombre con hábito, que, en un instante fugaz, parecía mirarla. El corazón le dio un vuelco, y antes de poder procesar lo que estaba sucediendo, la figura desapareció. Dominada por el miedo, corrió de regreso al grupo, aterrorizada por lo que acababa de ver. Al unirse a los demás, compartió su experiencia, y el grupo se dio cuenta de que habían presenciado la misma presencia. Se miraron con aún más respeto, sabiendo que las historias que habían escuchado hasta ese momento eran verídicas, y que el cura no estaba dispuesto a dejarse atrapar tan fácilmente. Para su sorpresa, decidieron realizar una última grabación antes de irse. En la oscuridad absoluta, reunidos de nuevo, formularon preguntas en voz alta. «Si eres un espíritu que busca paz, puedes comunicarte con nosotros», dijeron, dejando que el silencio se asentara a su alrededor. En ese momento, el viento comenzó a levantarse de nuevo, y las luces de sus linternas parpadearon brevemente. Después de varios segundos, los miembros del grupo sintieron que una energía nueva giraba en el espacio, un giro que hacía que cada uno de ellos se sintiera vigilado, pero también acompañado. Finalmente, tomaron su equipo y regresaron al área central. Mientras revisaban sus grabaciones más tarde, encontraron un EVP inquietante. Un susurro claro que decía, «Los perdí». La mezcla de miedo y maravilla se mezclaba en sus corazones, dejando claro que la historia de Adobe Las Flores estaba todavía viva, y que el espíritu del sacerdote, quien fuera aquel que cayó en desgracia, aún vagaba por los pasillos, buscando su redención. La leyenda del Adobe Las Flores se había transformado en una experiencia inolvidable, un relato tangible de seres del pasado, que aún quedan atrapados en el tiempo. Las historias de los habitantes del pueblo y los encuentros extraordinarios de los que se aventuran a explorar este mundo se unieron, tejidas en un tapiz de esfuerzo humano y un deseo de comprender lo inexplicable. Con el paso del tiempo, la leyenda no solo atraerá a más exploradores, sino que también se convertirá en un recordatorio de que en ocasiones lo que consideramos perdido puede, de hecho, estar más cerca de nosotros de lo que imaginamos. Adobe Las Flores, con sus sombras y susurros, seguirá siendo un misterioso recordatorio de la redención y de lo que realmente queda atrapado en el eco de la historia, donde los caminos del presente y del pasado se cruzan en un continuo viaje en el que nunca estamos verdaderamente solos. Complejo Bayview, en Guantánamo. En el corazón de la base naval de Guantánamo Bay, Cuba, se alza el Complejo Bayview, un conjunto de edificios que albergan residencias, oficinas y salones de uso diario para el personal naval. A primera vista, el lugar parece ser un típico complejo militar, pero detrás de su fachada moderna y funcional se esconden leyendas inquietantes centradas en encuentros sobrenaturales que han alimentado el folclore interno de las tropas. La tranquilidad del día se torna sombría en las noches, cuando los murmullos de las historias sobre espíritus llenan el aire, convirtiendo a Bayview en un lugar de curiosidad y miedo.
Las historias de encuentros paranormales en Bayview han circulado entre los soldados durante años. Aquellos que han trabajado en el complejo describen eventos extraños, particularmente en la terraza superior del edificio de oficinas, conocido como la Terrace Room. En esta área, se han reportado una cantidad notable de avistamientos y experiencias inquietantes. Voces susurrantes parecen fluir en el aire, y pasos resonando en los pasillos son solo algunas de las inquietantes manifestaciones que se han vivido allí. Mientras los oficiales realizan sus turnos y las luces parpadean, la sensación de ser observado se convierte en una constante que acompaña a quienes transitan por esos pasillos. Una noche, un grupo de nuevos reclutas llegó al complejo como parte de su adiestramiento. Habían oído hablar de las historias de fantasmas en Bayview y, aunque algunos eran escépticos, decidieron explorar las instalaciones para experimentar de primera mano el misterio. En su trayecto a la Terrace Room, comenzaron a repasar los relatos que habían escuchado. Un recluta, llamado Mike, recordó la historia de un antiguo marinero que, según se decía, había perdido la vida en un accidente en el complejo. Dicen que su espíritu aún vaga por aquí, buscando respuestas, dijo, mientras los demás lo miraban con una combinación de temor y admiración. Al subir las escaleras hacia la terraza, la atmósfera se tornó más pesada. Una densa niebla empezó a formarse a su alrededor, y el aire se volvió fresco, casi helado. La habitación estaba silenciosa, y la luz de la luna se colaba a través de las ventanas, proyectando sombras danzantes en las paredes. Con linternas en mano, los reclutas iluminaron cada rincón de la sala. Un mueble abandonado se erguía en un extremo, cubierto de polvo, pero lo que más llamó su atención fueron los ecos de los ruidos casi imperceptibles que parecían resonar provenientes del fondo. Un año, una voz tenue. Decididos a descubrir más, se agruparon junto a la ventana. Sin embargo, el silencio fue interrumpido por un sonido inusual. Un fuerte golpe resonó desde el pasillo, deteniendo el corazón de todos. ¿Qué fue eso?, murmuró Beth, una de las reclutas, mientras miraba nerviosamente a su alrededor. Sin pensarlo, Mike sugirió que se acercaran para investigar, y aunque cada uno de ellos tenía reservas, la curiosidad pudo más que el miedo. Al salir de la habitación, la sensación de inquietud aumentó. Los pasillos estaban desiertos, pero el murmullo de voces parecía intensificarse. A medida que se acercaban al origen del sonido, notaron sombras que danzaban en las paredes, como si algo o alguien estuviera intercediendo entre ellos y la verdad que buscaban. Los reclutas intercambiaron miradas nerviosas, sintiendo que los relatos de otros estaban cobrando vida ante sus ojos. «Esto no puede ser real», dijo Tom, uno de los reclutas más escépticos. Sin embargo, el temor comenzó a calar en su voz. Propusieron regresar a la Terrace Room, pero un eco resonante detuvo sus pasos. Un susurro persistente que parecía llamarlos por su nombre. «¿Lo escuchan?», preguntó Beth, su voz afectada por el pánico. Todos asintieron, incapaces de articular una respuesta, y un escalofrío recorrió sus espaldas. No obstante, la intriga y la adrenalina los empujaron a avanzar hacia lo desconocido. A medida que se desplazaban, comenzaron a notar una bruma más densa. Las luces parpadeaban y el aire pareció volverse más frío a su alrededor. Sin embargo, en medio del caos y la curiosidad, descifraron una forma en el rincón del pasillo. La figura parecía humana, vestida con un uniforme. «¡Ahí! ¡Mírenlo!», gritó Mike, señalando a la sombra. Pero cuando pasaron corriendo, no había nadie. El grupo se detuvo, aún temblando por la experiencia. Volvieron a la terraza, donde el viento comenzó a soplar con mayor intensidad, haciendo que las ventanas golpearan suavemente. «Debemos hacer algo para comunicarnos», propuso Sarah. Sin embargo, lo que los reclutas no sabían era que sus intentos por invocar lo desconocido traerían consigo algo inesperado. Sacaron sus linternas y decidieron hacer preguntas al aire, esperando un contacto. «Si hay alguien aquí, por favor, hazte presente». A medida que hablaban, un murmullo resonaba en la habitación, algo que no pudieron identificar. Una sombra se movió a través del pasillo, y sin previo aviso, la luz de la linterna de Tom parpadeó y se apagó. Sus corazones latían con fuerza, y el ambiente se tornó denso. Los reclutas comenzaron a retirarse, pero cuando lo hicieron, un susurro claro resonó. «No teman». Aterrorizados, se miraron entre ellos, las palabras se desvanecieron en el aire, pero el eco seguía presente. «¿De quién se trata?». «Es el espíritu del marinero», se cuestionaron. La voz parecía familiar, como un eco de otra época.
Un silencio angustiante llenó el espacio, pero pronto fue interrumpido por el sonido de pasos que se acercaban rápidamente. Sin pensar, el grupo tomó la decisión de regresar a la terraza, abrumados por lo que habían experimentado. Pero el camino de regreso tenía su propia carga. Una sombra aún más oscura comenzaba a tomar forma detrás de ellos. Una vez que llegaron a la Terrace Room, se volvieron a encontrar con un silencio abrumador. Las emociones estaban al borde de un colapso nervioso. Las historias no parecían ser solo cuentos, sino experiencias vividas que los habían marcado de por vida. Sin embargo, su curiosidad seguía intacta. Empacaron sus grabadoras en un intento de capturar el contacto. Después de unos momentos, decidieron revisar las grabaciones que habían hecho, esperando ver alguna señal o respuesta. En una de las grabaciones, vieron el momento en que la sombra había pasado rápidamente. Se detuvieron en una imagen borrosa, y el sonido que emergía era un eco de risa infantil. Sobrecogidos, se miraron entre ellos, y comprendieron que la voz y los ecos de aquellos que habían caído en Guantánamo continuaban presentes. ¿Acaso hay más de un espíritu aquí?, preguntó Mike, su voz temblando, consciente de que las historias que rodean a Bayview representaban a más que un solo alma perdida. Los días pasaron y las historias sobre el complejo Bayview comenzaron a extenderse por el personal. Los relatos de las experiencias de los jóvenes reclutas se convirtieron en una mezcla de admiración y miedo entre sus compañeros de la base. Se organizaban visitas nocturnas, donde cada vez más se atrevían a enfrentarse a esos ecos del pasado. Las nuevas generaciones de soldados comenzaron a explorar la historia de la base, interesados en el misterio que ocultaban los edificios. Más tarde, el Departamento de Defensa, reconociendo la atmósfera intrigante que había emergido en torno a Bayview, decidió realizar una serie de actividades para celebrar Halloween. Se crearon galerías de imágenes que destacaban las leyendas de la base, lo que se convirtió en un evento popular entre los habitantes de Guantánamo. Historias y fotos de fenómenos inexplicables fueron exhibidas, y miles de personas comenzaron a compartir sus experiencias. El paso del tiempo no borró la magia alrededor del complejo Bayview, y sus leyendas continuaron arraigadas en el corazón de aquellos que habían recorrido sus pasillos. La Terrace Room pasó a ser un punto de interés para exploradores y cazadores de fantasmas, quienes frecuentemente acudían a investigarla en busca de encuentros sobrenaturales. Las voces de los que habían caído en la base, junto con la historia de lo que había estado presente, se convirtieron en un símbolo de cómo el pasado nunca desaparece realmente, sino que sigue con nosotros. El complejo Bayview en Guantánamo Bay, famoso por sus historias de espíritus, se convirtió en una leyenda dentro del ámbito militar, un recordatorio palpable de que los recuerdos, las risas y los ecos de aquellos que han pasado se entrelazan para formar un legado que trasciende la vida misma. A medida que se sigan contando estas historias, la magia de Bayview continuará viva, guiando a los curiosos a través de sus pasillos, mientras los susurros de soldados muertos resuenan en cada rincón, recordando a todos que el deber y el sacrificio nunca se olvidan. Siempre miran hacia el presente, con una conexión inquebrantable. Sitio histórico del Pentágono. En el corazón de Arlington, Virginia, se erige el imponente edificio del Pentágono, un símbolo de la fuerza militar de Estados Unidos y un centro estratégico de operaciones. Sin embargo, su historia no solo está marcada por la política y el deber, sino también por relatos inquietantes que emergen de sus profundidades. La leyenda de un soldado fantasma que vaga por los pasillos ocultos del edificio ha capturado la imaginación de aquellos que han trabajado y servido en sus instalaciones a lo largo de las últimas décadas. Este mito, que tiene sus raíces en los ecos de la Primera Guerra Mundial, es un tema recurrente de conversación entre veteranos y personal militar, aunque nunca ha sido documentado oficialmente. El mito del fantasma del soldado caído se originó en las charlas informales entre soldados y veteranos que, al compartir su tiempo en el Pentágono, mencionaron experiencias inexplicables en los niveles subterráneos. Se dice que durante la construcción y los trabajos de excavación que transformaron el área en su forma actual, se encontraron vestigios de trincheras de la Primera Guerra Mundial. El tráfico de historias de espíritu comenzó a tomar forma en la comunidad militar y funcionó como un canal para narrar la historia de aquellos que dieron su vida en la batalla. Algunos aseguraron haber visto la sombra de un soldado en los túneles, solitario y perdido, buscando su camino a casa. Una noche, un grupo de soldados recién asignados decidió sumergirse en la leyenda que rodeaba al Pentágono. Intrigados por las historias, querían experimentar de primera mano cualquier fenómeno inquietante que pudiera estar presente en sus muros. Con linternas en mano y un valor cuestionable, los soldados se adentraron en los pasillos que llevaban al nivel subterráneo.
La iluminación parpadeante y el sonido sordo de sus pasos llenaban el aire de una tensión palpable. A medida que descendían, el aire se hizo más frío y pesado, como si el tiempo mismo estuviera dispuesto a observarlos. Los muros del túnel eran fríos al tacto, y el eco de sus voces llenaba el vacío en la oscuridad. En cada esquina, una sombra parecía alargarse, apenas perceptible. Una risa nerviosa se escabulló entre ellos, pero nadie se atrevía a hablar sinceramente sobre lo que cada uno estaba sintiendo. La conversación sobre el fantasma, hasta ese momento entretenida, se tornó inquietante. Mientras avanzaban, un soldado llamado Mark optó por contar su propia experiencia, relatando cómo, en una conversación con un antiguo oficial, había escuchado historias sobre un soldado que merodeaba por los pasillos. Se decía que su espíritu había quedado atrapado allí, sin rumbo, buscando respuestas y consuelo. La historia resonó en el grupo, y una sombra fugaz que pasó junto a ellos provocó que todos se congelaran en su lugar. ¿Lo vieron?, preguntó otro soldado. Sus ojos espantados miraban al pasillo que había sido recorrido. Sin embargo, lo verdaderamente inquietante ocurrió pocos momentos después. Justo cuando se preparaban para salir de los túneles, un profundo susurro pareció emanar de las paredes. «¡Ayuda!», sonó, casi como un eco en el aire cargado de temor. La piel de los soldados se erizó al instante, luchando por encontrar una lógica a lo que estaban sintiendo. «Esto no puede ser cierto», murmuró Ana, otra soldado en el grupo, mientras su mano temblaba en el interruptor de la luz. Siguieron adelante. El silencio era pesado, lleno de una anticipación ominosa. Los escalofríos recorrían sus cuerpos mientras notaban que el pasillo se alargaba ante ellos, casi desvaneciéndose en sombras, a menudo interrumpidas por luces tenues que se encendían y apagaban por sí solas. Una sensación de ser observados creció en ellos, y el grupo se volvió hacia la parte trasera del túnel, en busca de alguna señal de lo que podría haber estado presente. Al avanzar en una parte más profunda del túnel, el rostro de Mark se iluminó de un repentino interés. «Esto es donde se dice que más se siente la presencia del soldado», dijo. Ana y los demás lo miraron con curiosidad, aquiesciendo a la atmósfera que los envolvía. Con sus linternas iluminando el entorno, comenzaron a hacer preguntas en voz alta. «Si hay alguien aquí, muéstranos una señal». Al pronunciar esas palabras, todo pareció quedar en un silencio devastador. Luego, en un instante, varios de ellos escucharon el sonido de pasos, cada vez más cercanos, como si algo estuviese cruzando por el túnel detrás de ellos. En un estallido repentino de adrenalina, comenzaron a moverse hacia la salida, pero el terror se apoderó de sus corazones, cuando le siguieron unos ecos de risas infantiles, riendo, resonando a través de las paredes. Se detuvieron. Miraron hacia atrás con expectativa, sintiendo que sus instintos eran testigos de algo más allá de su comprensión. Una sombra oscura se deslizó cerca de ellos, captando apenas uno de los rayos de luz que irradiaban de las linternas. «¿Alguien ha visto algo?», preguntó Mark, con la voz temblorosa. «No podemos subir sin saber». Sus ojos se llenaron de la toma de conciencia. Lo que pudiera estar con ellos no era algo que cualquier excusa lógica podría explicar. La tensión aumentó, y una sensación inquietante dominó el ambiente. Con cada paso que daban, el eco de sus movimientos se entrelazaba con lo desapercibido. Sin embargo, aquel juego de luces y sombras parecía sobrepasarlos, como si se preguntaran cuántos otros habían estado en su situación antes, atrapados en la historia que el Pentágono podía contar. Un murmuro ligero por sus espaldas los hizo girar, y lo que vieron los dejó sin aliento. A las sombras, los rodeaba una figura oscura, con un uniforme militar que parecía desvanecerse en el aire, dejando atrás un retazo del pasado que aún resonaba en las paredes antiguas. Un soldado caído. Y aunque solo se trataba de un fluir de sombras, la visión era suficiente para dejar una profunda impresión en todos los presentes. «Es él. Es el soldado», susurró Ana, apenas audible sobre el sonido trepidante del miedo en sus corazones. Sin darse cuenta, habían encontrado el camino a uno de los puntos más oscuros de la historia. Energía fría parecía recorrer el túnel, atrayendo su atención hacia el pasado. Un deseo desesperado por hallar soluciones a lo que no podían entender. La figura continuaba en su recorrido, deambulando sin rumbo, buscando algo que había perdido entre las sombras. El grupo sintió que no debían interferir, que lo que estaba ocurriendo debía permanecer como una tradición íntima, un eco de sacrificio, en el que estaban obligados a ser testigos. Finalmente, dieron marcha atrás, convencidos de que no podían permanecer más tiempo allí. Aturdidos, retrocedieron,
pero el vestigio de la noche se quedó junto a ellos, llevándolos una vez más al origen del espíritu. Mientras se iban, el sonido de un relincho en la lejanía resonaba, recordándoles que, incluso a través de la muerte, el pasado sigue vivo. Al salir del túnel, se sintieron más aliviados, aunque el recuerdo del encuentro continuaría retumbando en sus corazones. En los días siguientes, el grupo compartió las experiencias, mientras los rumores en el Pentágono seguían creciendo. Otros soldados comenzaron a relatar sus propias experiencias en esos pasillos oscuros, solidificando la leyenda del soldado caído que no encontraba descanso. Ciertamente, tales historias nunca habían sido documentadas oficialmente, pero eso no frenaba su propagación entre los que vivían la rutina militar diaria. Mientras tanto, el folclore urbano se volvió un componente esencial del legado de la base. Aquellos que habían escuchado hablando de este espectro comenzaron a observar sucesos inexplicables, desde sombras inquietantes que aparecieron al girar un rincón hasta susurros que comenzaron a llenar el aire al caer la tarde. Las leyendas florecieron, convirtiéndose en un testimonio del sacrificio y del dolor que el lugar había atesorado en el tiempo. El Pentágono, por su parte, siguió siendo un símbolo de orden y seguridad, pero los ecos de su historia traían consigo lo desconocido. Un profundo respeto por los caídos resonaba entre sus paredes. La presencia del soldado, aunque nunca confirmada oficialmente, parecía estar viva en la memoria de aquellos que pasaban allí su tiempo. Los años podrían pasar, pero la relación entre el pasado y el presente siempre sería parte de la historia del recinto. Mientras los soldados van y vienen, los murmullos de la leyenda persistirán, recordando a todos que los sacrificios no se olvidan, y que los ecos de aquellos que lucharon en el pasado nunca se desvanecen del todo. Lo que una vez fue un susurro en la oscuridad, ahora es un grito continuo que vive en el corazón de aquellos que buscan comprender lo que yace en la memoria del Pentágono. Quijotes en Fort Knox. Fort Knox, en Kentucky, no solo es conocido por ser uno de los centros de almacenamiento de oro más famosos del mundo, sino que también alberga una rica historia militar que se remonta a décadas atrás. En octubre de 2022, la base organizó un evento llamado Haunted Knox Walk, que atrajo la atención de numerosos visitantes, combinando historia con una dosis de entretenimiento escalofriante. Aquella noche, el lugar se transformó en un escenario para actores que representaban varios personajes fantasmales de instalaciones antiguas, ofreciendo una experiencia única y sombría. Al caer la tarde, grupos de personas comenzaron a reunirse en el sitio designado para el evento. La inquietante atmósfera que envolvía a Fort Knox se intensificaba con los gritos de los actores vestidos como fantasmas, desde la bruja con vestimenta oscura, que murmullaba con voces profundas, hasta un imponente caballero medieval, cuyo yelmo brillaba tenuemente bajo la luz de la luna. Este personaje, una parodia de los antiguos dueños del rancho donde se erige Fort Knox, prometía asustar a los visitantes mientras narraba su trágica historia. Con un aire de teatralidad, el caballero se movía con gracia mientras narraba su desdicha, sumergiendo rápidamente al público en el relato. A medida que el grupo caminaba por el sendero, iluminado por antorchas, se sintieron transportados en el tiempo. Los sonidos de la noche, como el crujir de las hojas y el canto lejano de criaturas nocturnas, se entrelazaban con las dramatizaciones. Uno de los visitantes, un joven llamado Alex, estaba emocionado por la experiencia. «Siempre he querido conocer más sobre la historia de Fort Knox», comentó mientras se unía a su grupo de amigos, quienes reían y bromeaban sobre los posibles sustos. El recorrido prometía encuentros espeluznantes con diversas figuras representadas por los actores, imitando leyendas de soldados caídos y antiguos habitantes de la base. En una de las paradas del recorrido, un anciano vestido con ropas militares de época compartía la narración de historias sobre espíritus que vagaban por las viejas instalaciones, hablando de la guerra civil y las tensiones que se habían sentido durante esos tiempos. Su voz resonaba en el aire como un eco del pasado, y el grupo se vio envuelto en la conexión entre la historia real y la ficticia que se les presentaba. Al continuar el recorrido, una espesa niebla comenzó a formarse alrededor de las instalaciones. La atmósfera se volvió más ominosa y la tensión aumentó. En la siguiente parada, un actor disfrazado de espectro se escabulló entre los árboles, gritando con un efecto dramático: «¿Quién se atreve a entrar en mi morada?». «Logró», exclamó, mientras algunos miembros del grupo retrocedían, llenos de risas nerviosas, y otros sintiéndose realmente inquietos. Una mujer en el grupo, Sara, gritó inesperadamente cuando el fantasma se acercó rápidamente. Sus amigos se rieron, disfrutando de la reacción espontánea de ella.
No sabía que eras tan asustadiza, dijo uno de ellos, mientras todos compartían risas. Pero Sarah permanecía en alerta, consciente de la historicidad del lugar. El valor del evento radicaba no solo en la diversión, sino en la curiosidad por las antiguas historias de la base. Pronto llegaron a uno de los edificios más antiguos del complejo, conocido por sus leyendas. A medida que los actores contaban las historias vinculadas a ese lugar, los murmullos de las leyendas cobraron vida. Uno de los fantasmas contaba la historia de un antiguo soldado que había perecido durante un ejercicio de entrenamiento, y cuyos gritos aún podían escucharse en las noches de tormenta. Su rostro, cubierto por una máscara esquelética, parecía cobrar vida mientras relataba su historia de dolor y sacrificio, creando un escalofrío que recorría la espalda de algunos presentes. Mientras la noche avanzaba, los visitantes se envolvían en la narrativa improvisada. Alex, que inicialmente llegó esperando un evento liviano, comenzó a sentir que los relatos tenían un grado de profundidad que lo afectaba más de lo esperado. Los actores hacían un excelente trabajo captando la atención del público, transportándolos a épocas pasadas, mezclando la rabia de la guerra con la melancolía de aquellos que habían caído. Finalmente, la última parada del recorrido fue frente a una antigua torre, emblemática del complejo. Sus muros estaban adornados con historias de héroes caídos, y se decía que aquellos que habían perdido la vida en el campo de batalla todavía permanecían en una lucha constante, en un intento de encontrar la paz. Un actor con una impresionante armadura de metal se presentó ante el grupo, actuando como un caballero errante cuyo espíritu estaba destinado a proteger el lugar. Era un recordatorio de la pérdida y el sacrificio, pero su presencia traía consigo un aire de heroísmo que resonaba entre los visitantes. Después de haber escuchado las historias, Alex pensó en la forma en que estas narraciones, aunque dramatizadas, ofrecían una nueva perspectiva sobre el sacrificio de los hombres y mujeres que una vez sirvieron en Fort Knox. Sintió que ese encuentro con el pasado resonaba en su propia vida, alimentando su deseo de contribuir a la historia que continuaba desarrollándose. Al finalizar la Haunted Knox Walk, los actores despidieron a los visitantes con una reverencia teatral, dejando una sensación de gratitud en el aire. Los miembros del grupo comenzaron a compartir sus impresiones sobre la noche. Uno de ellos, Josh, expresó: "Nunca pensé que aprender sobre la historia podría ser tan divertido". La atmósfera de camaradería impregnaba las voces del grupo, orgullosos de haber sido parte de esta experiencia singular. Aunque el evento era simplemente una dramatización, se sentía una conexión palpable entre el pasado y el presente. Las vidas de aquellos personajes que habían existido una vez en el tiempo se entrelazaron con la de los soldados actuales, sugiriendo que el legado de Fort Knox es mucho más que un lugar de almacenamiento de oro. Es un recordatorio de la historia del país y de las vidas que han contribuido a ella. Los fantasmas que acechaban en la imaginación de los visitantes se convirtieron en símbolos de sus antepasados, los héroes que un día caminaron por esos mismos caminos. Con ecos de risas y relatos que aún resonaban en sus corazones, los visitantes se retiraron de Fort Knox esa noche, sintiendo que habían experimentado algo más que simples dramatizaciones. Habían estado en contacto con la historia y, aunque no había pruebas físicas de los fantasmas que representaban, el efecto que esta experiencia tuvo en ellos era real. El deseo de conocer más, de involucrarse en la narrativa histórica del lugar, había resurgido en ellos. Con el paso de los meses, mientras Fort Knox continuaba funcionando como una importante instalación militar, se mantuvieron las leyendas y relatos de la Haunted Knox Walk. Los soldados y visitantes comenzaron a explorar la importancia de las historias en su propia vida, abriendo un nuevo mundo de conocimiento y redescubrimiento. En una época donde el temor a lo desconocido parecía prevalecer, aquellos Quijotes de la noche ayudaron a forjar puentes entre los mundos, permitiendo que el pasado y el presente coexistieran en armonía. Fort Knox seguiría siendo un puesto militar importante, pero esa particular noche de octubre se grabó en la memoria de todos los participantes, quienes encontraron en el viaje de los fantasmas un eco de sus propias luchas y anhelos. La historia continuaba, viva y vibrante, moviéndose entre las sombras y las luces, recordando a cada persona, de cada generación, que la memoria de los que vinieron antes sigue viva, y que el viaje por su historia nunca termina. Leyenda del Distrito de Oficiales. Fort Sam Houston. Fort Sam Houston, una de las bases militares más antiguas y emblemáticas de Estados Unidos, se encuentra en San Antonio, Texas. Su historia se remonta a la década de 1840, cuando el sitio fue establecido y se ha convertido en un pilar de las Fuerzas Armadas. Sin embargo,
Más allá de sus contribuciones significativas a la historia militar, hay una leyenda intrigante que se ha arraigado en la cultura local. La historia de la anciana que se dice que camina por el distrito de oficiales en las noches. La leyenda ha sido transmitida principalmente a través de relatos orales, entre el personal militar y sus familias, creando un ambiente de misterio y curiosidad, en torno a la figura espectral que, según dicen, merodea por los antiguos cuarteles de Fort Sam Houston. En numerosas reuniones y cenas familiares, los padres cuentan a sus hijos, con una mezcla de nerviosismo y excitación, la historia de esta anciana que parece observar a quienes habitan el lugar, brindando tanto pulso a las sombras como pesares a los corazones. Una fresca noche de otoño, un grupo de familias militares se reunió para un picnic en el distrito de oficiales, disfrutando de un momento de esparcimiento en la instalación. Las luces parpadeaban mientras los niños corrían, llenos de vida, entre risas y juegos. Las conversaciones sobre el trabajo y las tradiciones del ejército eran el foco principal de la conversación, pero pronto la plática se desvió hacia las historias más oscuras que se han contado en el entorno. Una de las madres, llamada Linda, que había escuchado la leyenda de la anciana en numerosas ocasiones, decidió compartir lo que sabía. Dicen que la figura de una mujer anciana aparece al caer la noche, comenzó Linda. Lleva un vestido largo, y parece estar buscando algo, o a alguien. Algunas familias han hablado de verla cerca de los antiguos cuarteles o simplemente deambular por el jardín. Los padres se acercaron, intrigados por la historia, mientras los niños seguían jugando a su alrededor. Se formó un círculo a medida que la emoción empezaba a calar hondo, y un aura de expectación llenaba el aire. La conversación giró rápidamente en torno a las experiencias de otros, con algunas personas compartiendo anécdotas sobre números inexplicables en los edificios viejos que supuestamente estaban deshabitados. Aquellas historias, llenas de vida y fascinación, alimentaron la curiosidad de los más pequeños, quienes empezaron a aferrarse a la idea de que tal vez podían llegar a encontrarse con la anciana en una de sus aventuras nocturnas. Mientras el grupo reflexionaba sobre la historia de la mujer, un niño pequeño, Lucas, planteó su propia pregunta. ¿Por qué está aquí? ¿Qué quiere? Sus ojos brillaban con la pura curiosidad infantil, y todos miraron a su madre, que sonrió, y siguió relatando. Se dice que fue una mujer que vivió aquí hace mucho tiempo, cuando la base aún estaba en construcción. Su esposo estaba al servicio de la base, y ella venía a visitarlo, pero un día se perdió en el bosque cercano, y nunca volvió, les explicó Linda, instando a los niños a imaginar la historia de un amor perdido, y el vínculo que aún la ataba a ese lugar. A medida que avanzaba la noche, la brisa comenzó a soplar, y una sensación de inquietud se apoderó del grupo. Mirados todos, un padre, que había permanecido en silencio, decidió agregar un giro colaborativo a la historia. He escuchado que algunos que también han visto a la anciana han afirmado que, a veces, puedes oír un susurro, como si estuviera intentando decir algo. Sin decir más, miró más allá de su grupo hacia los antiguos cuarteles. El silencio se volvía más fuerte. Las sombras alargadas de los árboles parecían cobrar vida, como si la noche misma estuviera prestando atención a las historias que se contaban. Convencido por el aire místico de la narrativa, un grupo de niños decidió que tenían que aventurarse a explorar los cuarteles cercanos. Al principio, el grupo dudó. Luego, armándose de coraje, algunos de ellos se acercaron a Linda, pidiéndole que se uniera, pero ella se limitó a observar, sintiendo la tensión y la curiosidad que emanaban de aquellos jóvenes aventureros. «Solo un vistazo», murmuraban entre ellos, mientras comenzaban a caminar hacia la entrada. La risa se transformó en silencio y determinación. Las luces de la base titilaban a lo lejos, creando un contraste con la oscuridad que comenzaba a envolver el antiguo edificio. Los niños, combinando valentía y miedo, abrieron la puerta de uno de los cuarteles. El sonido del crujiente metal al abrirse parecía resonar con un eco en la vasta noche. Inhalaron el aroma a polvo y madera, residentes de un tiempo que había quedado atrás en las paredes desmoronadas. Avanzaron con cautela. Mientras exploraban el interior, se sintieron atrapados en un mundo diferente, un lugar donde los ecos de los soldados de antaño parecían aún resonar. ¿Escuchan eso?, preguntó uno de ellos, en voz baja. El grupo permaneció en silencio, y entre susurros, comenzaron a escuchar un murmullo, como un roce sutil que venía de más adentro. Aquella sensación creció en una mezcla de temor y emoción. El grupo se propuso seguir adelante, convencidos de que estaban más cerca de encontrar a la anciana. A medida que entraban a la siguiente habitación, los niños sintieron el aire volverse repentinamente más frío, como si lo sobrenatural les estuviera dando la bienvenida.
Es solo el viento, se dijo uno para tranquilizarse, pero el escalofrío corrió por su espalda. Mientras se exploraban los rincones oscuros de la habitación, uno de los niños, Sarah, gritó al ver algo moverse en la esquina. La luz de su teléfono iluminó el área, pero solo encontró sombras. Nada más que un viejo vestuario y algunas sillas apiladas. ¿Qué fue eso?, preguntó un niño, asustado. Sarah, probablemente la más valiente del grupo, alentó a sus amigos a seguir, pero el miedo comenzaba a invadir sus corazones. Sin embargo, ninguno quería ser el primero en abandonar el lugar, así que continuaron, sintiéndose cada vez más inseguros. Finalmente, un niño, David, decidió que tenía que dar un paso atrás. «Debemos regresar», dijo, y sus palabras resonaron, firmes y claras. Pero antes de que pudieran decidir, el susurro regresó. Esta vez eran palabras, claras y angustiosas. «Ayuda», decía una voz tenue y lejana, como un eco vagando en la penumbra. Todos se congelaron. El terror se adueñó de ellos, y mientras intentaban asimilar lo que habían escuchado, una sombra apareció en el pasillo, iluminada débilmente por las luces de sus teléfonos. La figura se detuvo, observándolos desde la oscuridad. Era la anciana. Sin poder contenerse, los niños comenzaron a retroceder lentamente, pero la figura permaneció inmóvil, como un espectro atrapado entre el tiempo y el espacio. En ese momento, un fuerte ruido resonó a su espalda, como si algo hubiera caído en el suelo. Los niños gritaron al unísono, y esa visión fugaz fue suficiente para desencadenar la huida. Corrieron fuera del cuartel, saltando sobre cada sombra, alcanzando la luz de la luna que abrazaba la noche. Sin mirar atrás, se unieron a sus padres en el picnic, donde la risa y el bullicio del ambiente eran el contraste perfecto para la experiencia vivida. Entre susurros y risas nerviosas, trataron de contar lo que habían visto y oído, pero las palabras no lograban capturar la intensidad del momento. Su madre, Linda, los miró con complicidad. ¿Encontraron a la anciana?, preguntó sonriendo, pero su mirada reflejaba algo más que curiosidad. Los ojos de los niños estaban llenos de asombro y miedo aún palpitando en sus corazones. «No estamos seguros», dijeron algunos, mientras otros narraban la historia de su pequeña aventura. La leyenda de la anciana en el distrito de oficiales de Fort Sam Houston se extendió, cada vez más vivida entre relatos en reuniones familiares y eventos en la comunidad. Aunque no había documentos verificados que respaldaran la historia, la noción de que las almas de aquellos que habían estado en la base permanecían para protegerla creció con cada narración. Las sombras del pasado y sus ecos comenzaron a ser una parte fundamental de la identidad de la base. Con el paso de los años, durante las distintas campañas y celebraciones de la comunidad, la historia de la anciana continuó siendo contada, transformándose en una tradición. Algunas familias llevaban a sus hijos a explorar los antiguos edificios y les contaban las historias, a la espera de ver si la anciana se manifestaría para ellos. El misterio creció, y la inquietante sensación de que había algo más que un simple cuento flotaba en el aire. Fort Sam Houston se convirtió en un lugar donde el pasado y el presente coexistían, y donde los ecos de aquellos que habían vivido allí se sentían cada vez más reales. La leyenda de la anciana caminó con la base, conectando generaciones y sirviendo como recordatorio de la historia que los rodeaba. Así, el distrito de oficiales continuó siendo un lugar de misterio, la figura de la anciana tan reconocida como un antiguo ritual. Las historias seguían resonando, asegurando que el legado de aquellos que una vez caminaron por allí jamás se desvaneciera. La combinación de historia, amor, pérdida y la búsqueda de redención continuaron cautivando a todos en el ámbito militar y más allá, recordando que incluso en la vida y la muerte, los vínculos no se rompen fácilmente y que algunas historias están destinadas a ser contadas una y otra vez. Camino de la Buena Suerte en Fort Benning. Fort Benning, ubicado en Georgia, ha sido un bastión de entrenamiento para las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Desde su establecimiento, ha pasado de ser una instalación de instrucción para soldados a un centro de formación especializada en diferentes tácticas militares, como la infantería paracaidista. Entre sus muchos mitos y leyendas, uno resuena especialmente entre los cadetes de la década de 2000, el Camino de la Buena Suerte, conocido coloquialmente como Good Luck Road. Esta ruta ha adquirido un aura especial, marcada por relatos de experiencias sobrenaturales que los diferentes pelotones han compartido de generación en generación. Los nuevos cadetes, emocionados y nerviosos, a menudo escuchan historias sobre el camino antes de realizar saltos difíciles.
Aquellos que han estado en el lugar afirman que, al recorrer el camino hacia el punto de partida para el salto, han sentido una vibración extraña en el aire. Algunos apenas la distinguen, mientras que otros describen una sensación abrumadora. En ese ambiente cargado de expectativas y nerviosismo, los murmullos que surgen de entre los árboles parecen contener un eco lejano que atraviesa los años. Muchos jóvenes aseguran que estas vibraciones son, de hecho, las almas de los soldados que han enfrentado sus temores en el pasado y siguen protegiendo a los que se aventuran a lo desconocido. Una noche de otoño, un grupo de cadetes se preparó para su primer ejercicio de salto en el camino de la buena suerte. Habían escuchado las historias de sus predecesores, y la emoción y el miedo se entrelazaban a medida que avanzaban. La luz de la luna iluminaba el sendero, brindando un toque místico al entorno. Los cadetes, vestidos con sus uniformes, comenzaron a saltar hacia la altura, preguntándose si las vibraciones que sentían eran un simple juego de la mente o una advertencia de algo más. Mientras caminaban, el viento comenzó a soplar con fuerza, sacudiendo los árboles que flanqueaban el camino. La brisa silbante parecía conectar con sus corazones, y algunos notaron cómo la temperatura se enfriaba poco a poco a su alrededor. Sus voces se apagaron, y el ambiente se tornó tenso cuando comenzaron a sentir las primeras vibraciones. ¿Escuchan eso?, preguntó uno de ellos, sus oídos atentos al murmullo que se alzaba desde el fondo del camino. Era un eco que distorsionaba la realidad, un sonido casi humano que se mezclaba con el viento. «Es solo el viento», respondió otro cadete, intentando disuadir los temores de sus compañeros. Pero la ansiedad prevalecía. Mientras seguían adelante, las vibraciones se intensificaron. Era como si el camino estuviera vivo, moviéndose bajo sus pies, instándolos a detallar su paso y a pensar en cada salto que estaban a punto de realizar. Un paracaidista veterano, que había estado observando los preparativos desde la distancia, se acercó para compartir una advertencia. El camino no se llama Good Luck Road, sin razón. Los que no resisten sus pruebas a menudo sienten la presión de quienes vinieron antes que ellos. Su voz era grave, logrando captar la atención de los cadetes. Este veterano había pasado por todo lo que ellos estaban a punto de enfrentar. A medida que avanzaban, el veterano relató historias de compañeros que habían sentido las mismas vibraciones. A veces, el ecosistema del bosque juega con nuestras mentes, continuó. Pero esos murmullos son también recordatorios de que la valentía proviene de enfrentar nuestros propios temores. Las palabras de aliento hicieron su efecto, y con cada paso que daban hacia el área de salto, empezaron a encontrar nuevas fuentes de motivación. Fue en ese momento que Lucas, uno de los cadetes más inseguros, se detuvo en seco. «No me siento bien», confesó, sintiendo que la presión aumentaba cada vez más. Sus compañeros se giraron hacia él, sintiendo la fragilidad de su valentía. «Es normal estar nervioso, hermano. Lo que sentimos aquí es parte del proceso. Respira hondo y sigue adelante», le animó uno de sus compañeros. Lucas tragó saliva, sintiendo la presión del entorno, pero también el apoyo de sus amigos. Mientras continuaban, las vibraciones tomaron otro giro. Aquellas extrañas oscilaciones comenzaron a ser acompañadas por un bajo murmullo. Los cadetes se miraron entre sí, inquietos. «Tal vez sean los ecos de los saltos pasados», sugirió Lisa, una cadete que había investigado un poco sobre la historia del lugar. Todos sintieron una mezcla de confirmación y duda. Era difícil encontrar una explicación lógica. Pero aquí estaban, a punto de saltar en un lugar lleno de leyendas y aventuras vividas. Cuando finalmente llegaron al punto de partida, liberarían sus miedos. El horizonte estaba iluminado por la luz de la luna llena, y el sonido del viento se había transformado en un canto casi siniestro. «Ya no hay vuelta atrás», murmuró Lucas, aunque sabía que debía atravesar el umbral hacia lo desconocido. Mientras el instructor daba las últimas indicaciones, la atmósfera entre los cadetes comenzó a volverse electrizante. Al unísono, comenzaron a prepararse para subir a los aviones. Al despegar, el murmullo se amplificó en el interior de la aeronave. Las vibraciones eran más intensas y palpables. La adrenalina corría por sus venas, y algunos comenzaron a recordar las historias sobre el camino de la buena suerte. Eran aquellas las vibraciones de los espíritus que les ofrecían protección o advertencia sobre el desafío que enfrentaban. No había certeza. En ese instante, todo parecía posible. En el momento en que la puerta del avión se abrió, la sensación se intensificó. Un aire frío y fuerte entró a la cabina, como si el mismo camino los estuviera empujando a saltar.
Las voces interiores de cada uno de los cadetes se hicieron más claras. Escucharon el eco de los murmullos que resonaban desde el camino. Más allá de la puerta, más allá del miedo, se decían mutuamente mientras el instructor comenzaba su conteo. Contaron hasta 3, y al llegar a 1, todos saltaron juntos. La caída libre fue un torbellino de emociones. Sintiéndose desprovistos de todo control, las vibraciones que antes experimentaron se transformaron en una sensación de libertad. Abajo, Fort Benning se extendía, un paisaje que parecía tranquilizarlos incluso en medio del caos. Las ondas de aire los llevaban hacia el destino. Aquel sentido de conexión con el camino se afianzaba con cada segundo que pasaba en el aire. Con cada respiración, liberaban los temores de encontrarse con la anciana del camino de la buena suerte. Y al caer, su confianza comenzaba a brillar más que nunca. El paracaídas se abrió, llevándolos a un descenso más suave. Se sintieron aliviados y casi eufóricos, como si ya hubieran alcanzado la verdadera esencia de la suerte. Al aterrizar de pie en el suelo, el regocijo estalló entre ellos. «¡Lo hicimos!», gritó uno de los cadetes mientras reían y se abrazaban, sintiendo que el peso de la incertidumbre se desvanecía con cada paso que daban. Mientras se despojaban de sus arneses, comenzaron a hablar sobre lo que habían sentido en el camino de la buena suerte. Cada uno tenía su propia interpretación de las vibraciones y los murmullos fantasmales que los habían rodeado. Algunos aseguraron que realmente habían sentido la presencia de otros soldados, brindándoles energía. Otros se sintieron simplemente aliviados de haber completado el salto, dejando atrás las presiones del entrenamiento. A medida que se retiraban hacia los cuarteles, el veterano que había compartido sus historias se acercó para felicitar a cada uno. «El camino de la buena suerte es un viaje hacia la autoconfianza», dijo. «Recuerda que estarás siempre llevando contigo esas experiencias, y le darás vida a las historias de los que vinieron antes». Sus palabras permanecieron en la mente de los cadetes, quienes comprendieron que sus miedos y sus enfrentamientos eran parte de un legado que continuaría. Las historias sobre el camino de la buena suerte se tejieron en el folclore de los cadetes en Fort Benning desde ese día. Muchos compartieron relatos de sus saltos y de cómo las vibraciones los habían alentado a enfrentar sus pruebas. Con el tiempo, las anécdotas espontáneas se convirtieron en parte integral de su cultura, formando una conexión más profunda con su entrenamiento y su historia. La leyenda siguió viva entre los nuevos cadetes. Cada vez que un grupo se aventuraba por el camino de la buena suerte antes de realizar algún salto, contaban las historias pasadas, hablando de los espíritus que custodiaban el camino, y dándoles voz para proteger a los valientes que se atrevían a participar. El eco de las vibraciones se seguía sintiendo, un profundo recordatorio de que la valentía y la historia interminable de los que estaban dispuestos a enfrentar sus miedos siguen resonando en el camino y en cada salto. Así, Fort Benning se mantuvo como un lugar donde los ecos del pasado continuaban tomando forma. El camino de la buena suerte se convirtió en un símbolo de esperanza, de la fuerza que viene con la comunidad y de los relatos que continúan fluyendo a través de las juventudes de aquellos que se atreven a soñar. En la simbiosis de la experiencia humana y la historia vivida, la leyenda perduraría, recordando a todos que a veces, en el viaje, incluso las sombras de lo desconocido pueden guiarnos hacia la luz de la superación y el triunfo. USO de Jacksonville embrujado, USMC. En las profundidades del año 2012, un grupo de entusiastas del misterio se reunió en el USO de Jacksonville, un centro recreativo ubicado en la base del Cuerpo de Marines de Camp Lejeune, Carolina del Norte. Este evento, aunque no formalmente militar, atrajo a un variado grupo de investigadores y curiosos en busca de las macabras historias que envolvían el lugar. Con un trasfondo de historia militar, camaradería y un aire palpable de ceremonias pasadas, el edificio parecía susurrar secretos en la penumbra. La noche del evento marcó el inicio de una inquietante aventura. Casi de inmediato, los voluntarios sintieron que algo no estaba del todo bien. Puertas que se abrían y cerraban sin explicación, ecos de risas perdidas en el tiempo, y la sensación de que unas miradas invisibles los observaban tras las sombras. Las risas se tornaron en silencio nervioso, mientras se compartían relatos de aquellos que habían dado un último adiós en estos terrenos. Las actividades comenzaron con un breve discurso sobre la historia del uso, recordando viejos tiempos de soldados que encontraban refugio y entretenimiento en estas instalaciones. Sin embargo, ese espíritu de camaradería se vio rápidamente empañado por una presencia inquietante. Los relatos iniciales se convirtieron en anécdotas de tocamientos inexplicables, y susurros desafían la lógica. Las voluntarias, subsidiadas de valor,
Afirmaron que experimentaban una sensación de frío indescriptible en sus brazos y piernas, como si manos invisibles las acariciaran. Con la atmósfera cargada de suspense, el grupo de investigadores se dispuso a utilizar varios dispositivos para capturar lo que pudiera estar al acecho. Uno de los equipos, un sofisticado dispositivo conocido como POC, comenzó a emitir sonidos extraños. Las pantallas parpadeaban, mientras los medidores captaban cambios en la energía del lugar. Instantes después, se escucharon voces indistintas flotando en el aire. Lo inexplicable se volvía cotidiano, una experiencia que los participantes jamás olvidarían. La investigación se tornó cada vez más intensa, cuando los ecos de una melodía suave comenzaron a resonar en el fondo, como si un viejo gramófono hubiera cobrado vida. El grupo se miró entre sí. Nadie había encendido ninguna música, y la procedencia del sonido era un misterio. Un silencio envolvente se apoderó del lugar, y las luces tenues se fueron haciendo más sombrías. Todos estaban en alerta máxima, expectantes ante cualquier movimiento inesperado. A medida que avanzaba la noche, personas del grupo comenzaron a contar sus propias historias de encuentros paranormales. Una mujer recordó, con un tono tembloroso, la experiencia de su padre, un veterano que había pasado muchas noches en el uso. Él solía hablar de sombras que se movían por el suelo, y de una voz familiar que a veces lo llamaba por su nombre, llevándolo al borde de la locura. Sus ojos se llenaron de lágrimas, mientras intentaba compartir la conexión que había sentido durante su infancia, como si la historia de su padre aún resonara en la esencia del lugar. Pronto, los investigadores empezaron a realizar experimentos más serios. Con la ayuda de grabadoras, intentaron captar las voces que parecían ser atraídas por la energía del grupo. Beeping del equipo indicó que algo estaba respondiendo. Sensaciones escalofriantes recorrían la habitación cuando varios miembros sintieron un súbito descenso de temperatura. Luego, un grito resonó en la oscuridad. Era un voluntario que, paralizado de miedo, había sentido como si lo empujaran suavemente desde detrás. Al otro lado de la sala, un par de voluntarios se acercaron a una puerta que se cerró repentinamente. Luchando contra el miedo, intentaron abrirla, solo para ser recibidos con una ráfaga de aire frío. Las manifestaciones se volvían cada vez más inquietantes. A pesar de todo, la adrenalina mantenía a los asistentes expectantes, algunos incluso ansían más encuentros con lo desconocido. Mientras la investigación continuaba, las voces que lograron ser grabadas se reprodujeron a través de un pequeño altavoz que los investigadores habían traído. Lo que escucharon envió escalofríos por sus espaldas. Eran risas y lamentos que se entrelazaban. Algunos miembros del equipo comenzaron a cuestionar su propia cordura, mientras que otros se aferraban a la esperanza de que podrían descubrir más sobre las almas que anidan en el uso. Las horas transcurrieron, y el ambiente se volvió más pesado. La tensión era innegable, y, en un momento de desesperación, un investigador decidió invocar la presencia que parecía jugar con ellos. «Si estás aquí, muéstrate», gritó, con una voz que resonó en el eco del silencio de la noche. Entonces, en un instante lleno de suspense, una sombra se deslizó a través de una de las ventanas. Gritos llenaron el aire. Entre risas nerviosas y murmullos, las experiencias de horror y asombro habían unido al grupo en una nueva realidad. La búsqueda de respuestas se había convertido en un vínculo entre desconocidos, cada uno con su propia historia personal, en busca de verdad. Con cada puerta que se cerraba y cada sonido inexplicable, la leyenda del uso de Jacksonville cobraba vida. Cuando la noche llegó a su fin, los grupos comenzaron a despedirse, sus rostros todavía pálidos por el terror experimentado. Habían ido en busca de pruebas de lo paranormal, pero habían encontrado algo más poderoso, un sentido renovado de comunidad, tejido por las historias que jamás olvidarían. La historia del uso seguiría, resonando en la memoria colectiva de aquellos que habían querido saber más. Los ecos de la noche en el uso de Jacksonville permanecen, como un recordatorio de que hay cosas que van más allá de este mundo. Aquellos que asistieron al evento de investigación de 2012 nunca olvidarán la extraña mezcla de risa y terror que experimentaron. La línea entre la realidad y lo sobrenatural se había desdibujado, dejando una marca imborrable en sus corazones. Este trastorno de normalidad dejó la pregunta en el aire: ¿qué más se esconde tras las paredes de aquel edificio? El uso de Jacksonville continúa siendo un punto focal para las leyendas y las historias de quienes han sentido su toque fantasmal. Con cada sesión de investigación, un nuevo capítulo se añade a la larga saga del lugar, llenando la noche con un aire de misterio que nunca desaparecerá. Cada rincón parece tener una historia que contar, y cada encuentro
trae consigo la promesa de un nuevo descubrimiento. Más allá de lo sobrenatural, el lugar se convierte en un símbolo de conexión, de recuerdos y de aquellas almas que, por alguna razón, eligen quedarse. Se dice que susurros de historias pasadas aún flotan en el aire, y que cualquiera que se atreva a explorar el uso, bien puede encontrar no solo terror, sino también la esencia de lo que significa la vida, la muerte y el recuerdo de aquellos que han servido. Hangar 1, embrujado. En las últimas décadas del siglo XX, el Hangar 1 del Marine Corps Air Station, MCAS, Miramar en California se convirtió en un escenario de historias inquietantes y encuentros inexplicables. Este histórico hangar, relacionado con la famosa compañía Martin Baker, ha sido testigo de innumerables momentos de la aviación militar y de la vida de sus ocupantes. Sin embargo, a finales de los años 90, varios eventos comenzaron a marcar un giro oscuro en su leyenda. Reportes de avistamientos y fenómenos extraños comenzaron a proliferar, creando un aura de misterio que rodeaba al emblemático edificio. La inquietante historia empezó cuando un oficial de aviación, perteneciente al Marine Aircraft Group ONS, fue enviado a realizar una inspección en el nivel superior del hangar. Consciente de la historia del lugar, el oficial procedió con una mezcla de entusiasmo y aprensión. Los murmullos sobre lo que sucedía dentro de estas paredes resonaban en la memoria colectiva del personal militar. Mientras inspeccionaba las oficinas desiertas, fue atraído por un sonido inusual. Pasos. Miró a su alrededor y a través del vidrio empañado de una ventana, una sombra humana se dibujó en el cristal. El corazón del oficial latió con fuerza cuando decidió abrir la puerta, solo para encontrarse con un pasillo vacío. Sin nadie a la vista, un escalofrío recorrió su espalda. Al sentimiento de decepción, le siguió una oleada de paranoia. Sentía que era observado, como si miradas invisibles lo siguieran cuando se movía. Decidió reportar el incidente a un representante del hangar. La respuesta fue fría, pero llena de significado. «No es la primera vez que escucho algo así», dijo el representante, con una expresión que combinaba incredulidad y resignación. Otros en la base habían experimentado avistamientos similares. Sombras rápidas que cruzaban el campo de visión, susurros que se desvanecían, y el constante roce del aire frío, que parecía moverse sin razón. La historia de aquel oficial apareció en la revista de la base, en un breve artículo que llamaba la atención sobre el fenómeno. «Presencias fugaces en oficinas desiertas», decía el encabezado, y aunque no hubo una investigación oficial, la crónica se convirtió en un relato que mantenía a los habitantes del lugar en alerta. Las historias se fueron esparciendo como pólvora, alimentando el fuego de las leyendas locales. Personal de la base comenzó a contar sus propias experiencias, cada relato más inquietante que el anterior. Mientras tanto, la transición de la base hacia el control de los Marines y el desmantelamiento de algunas instalaciones viejas solo sembraban más inquietudes. Aquellos lugares vacíos, donde solían resonar los ecos de la vida militar, eran ahora espacios de soledad y misterio. Las sombras parecían hacerse cada vez más notorias, jugando con la mente de quienes nunca creyeron en fantasmas. Sin embargo, a medida que el tiempo avanzaba, el Hangar 1 se convertía en un punto de interés para los que buscaban más que solo pruebas de vuelos. Anhelaban encontrar respuestas sobre lo que realmente acechaba en las sombras. Las historias de avistamientos proliferaron. Un grupo de marines recientes afirmaron que, al realizar patrullas nocturnas, sintieron una extraña tensión en el ambiente. En un momento, vistos desde un extremo del hangar, observaron a un soldado que, al parecer, estaba revisando documentos en una de las oficinas. Sin embargo, al acercarse, no encontraron a nadie en la habitación. Esta experiencia dejó a los Marines con una sensación de inquietud, como si una fuerza desconocida hubiera estado jugando con sus percepciones. Los rumores llevaron a otros curiosos a explorar el hangar, buscando el misterio detrás de sus paredes. Grupos de nuevos reclutas comenzaron a organizar visitas no oficiales, armados de linternas y grabadoras. Durante sus exploraciones, los murmullos de historias del pasado se entrelazaban con risas nerviosas. En uno de esos encuentros, un grupo se adentró en el nivel superior, donde la ventilación parecía susurrar secretos al oído. Mientras uno de los marines grababa, un sonido sordo resonó en la habitación. Era un golpe fuerte, procedente de una puerta que se cerró de golpe. Los todos dieron un rápido vistazo a su alrededor, sintiendo el aire volverse más pesado. Las linternas iluminaban las paredes, y las sombras danzaban a su alrededor. Al revisar la grabación al volver, encontraron un ruido intrigante. Una risa distante, casi etérea,
que no había sido escuchada en el momento, pero que quedó grabada en su memoria. Un usuario de cámaras termográficas decidió aportar sus propias experiencias en el misterio. Instaló su equipo en la misma sala donde había tenido su encuentro, buscando captar cualquier actividad inusual. Las horas pasaron en la oscuridad, y luego, de repente, una figura apareció en la pantalla. Una masa oscura, que se movía rápidamente, cruzó frente al lente. El investigador quedó paralizado, sin poder creer lo que veía. Un grito ahogado escapó de su garganta cuando revisó el video. Lo que había grabado no podía ser explicado por la lógica. Con cada nuevo relato, la reputación del Hangar 1 se consolidaba. Se había convertido en un centro de atracción tanto para entusiastas de lo paranormal, como para aquellos simplemente curiosos por conocer la historia. Cada visita se llenaba de energía y expectativa, mientras los nuevos participantes compartían sus propias experiencias de temor y asombro. En un intento de desmitificar la experiencia, algunas personas más escépticas intentaron relajar la atmósfera. Decían que todo se podía atribuir a la estructura antigua, los sonidos del viento que pasaban por las rendijas y las corrientes de aire que susurraban entre las paredes. Sin embargo, quienes habían tenido encuentros cercanos sabían que había algo más allá de una mera coincidencia. Había relatos que no podían ser desechados tan fácilmente ni explicados por la ciencia. El ambiente se volvió tenso cuando surgieron historias de antiguos mecánicos. Se decía que un grupo de ellos había sucumbido en un desafortunado accidente durante la Segunda Guerra Mundial, mientras trabajaban en una aeronave dentro del hangar. Algunos afirmaban escuchar gritos súbitos, como un reflejo de aquellos momentos pasados, resonando a través del tiempo. Las risas nerviosas se convirtieron en murmullos incómodos, y el interés por los fenómenos sin explicación creció junto con el peligro implícito que aquellos relatos conllevaban. Otras experiencias inquietantes se empezaron a compartir. Un guardia de seguridad que rondaba el área por la noche relató haber visto a un hombre vestido con un uniforme antiguo, parado frente a una de las aeronaves. Al acercarse, la figura desapareció, dejando solo la brisa fría en su lugar. Este encuentro fue uno más entre muchos que comenzaron a salir a la luz, alimentando cada vez más el interés en lo que realmente estaba ocurriendo dentro del Hangar 1. Los ecos del pasado parecían atar los sucesos en un ciclo interminable, y la curiosidad llevó a un grupo de investigadores a iniciar una indagación no oficial. Comenzaron a realizar sesiones de investigación, utilizando tecnología avanzada para captar los sonidos y las manifestaciones que muchos habían documentado. En una de esas sesiones, lograron recibir una respuesta clara a sus preguntas. Con el uso de una ouija, uno de los participantes invocó a las almas que pudieran estar presentes. La madera vibró bajo sus manos, y uno de los paneles del hangar se cerró rápidamente, como si una forma invisible quisiera enviar un mensaje claro y directo. El grupo se miró incrédulamente, sintiendo que la historia del hangar cobraba vida con cada movimiento. La noche en el Hangar 1 nunca se olvidará, y aquellos que se atrevieron a cruzar sus puertas guardan en sus memorias un cúmulo de experiencias que desdibujan la línea entre este mundo y el siguiente. Con cada nuevo relato, el hangar no solo se convirtió en un lugar de trabajo, se transformó en un crisol de historia y misterio, un recorrido que continúa atrayendo a quienes buscan respuestas sobre lo que acecha en las sombras de su existencia. En el fondo, el Hangar 1 es un recordatorio de que mucho de lo que percibimos está más allá de nuestro entendimiento. El suelo que pisamos ha albergado no solo aeronaves, sino también historias de vidas, tragedias y secretos que aún buscan ser revelados. La búsqueda de lo inexplicable persiste, y los ecos que resuenan en sus paredes son un testimonio de que ciertas historias nunca mueren, simplemente esperan a ser escuchadas. C-130, Boo y sus muertos. Durante los años 1980 y 1990, el Marine Corps Air Station, MCAS, Miramar en California, se convirtió en el hogar de una de las historias más inquietantes de la aviación militar. El C-31F, apodado Boo, un avión cisterna, cuya historia oscura y escalofriante era conocida por casi todos en el escuadrón Boo PMG R-352. La aeronave con el número de matrícula 149.800 había participado en numerosas misiones durante la Guerra de Vietnam, y sus tripulaciones estaban convencidas de que había adquirido una inusual carga emocional. La experiencia de operar este avión no se limitaba a los aspectos técnicos del vuelo. Los relatos de lo paranormal comenzaban a llenar el ambiente. Los rumores surgieron primero de las anécdotas compartidas por los mecánicos de mantenimiento.
Estos hombres, al encargarse del cuidado y la reparación del C-130, comenzaron a notar un patrón inquietante. En la soledad del hangar, a menudo escuchaban pasos resonando en el interior de la aeronave apagada. Al principio, creyeron que se trataba de compañeros que estaban trabajando en otros aviones, pero con el tiempo se dieron cuenta de que se encontraban completamente solos. Lo que más alarmaba a los mecánicos eran los susurros suaves que aparentemente provenían del interior del aircraft, mezclándose con el sonido de las herramientas que caían al suelo en momentos inesperados. Se miraban entre ellos, intentando restarle importancia a lo que parecía cada vez más como una manifestación sobrenatural. Voces extrañas y crujidos continuaban sin explicación. Las luces en la cabina parpadeaban sin razón aparente, a veces incluso cuando el avión no tenía corriente. Un mecánico afirmó que, mientras revisaba el sistema eléctrico, las lámparas titilaban como si algo oscuro estuviera tratando de comunicarse. Cada historia añadía otra capa de misterio al legado del C-30F, intensificando la atmósfera cargada que rodeaba al avión. Los pilotos igualmente compartieron sus propios encuentros sobrenaturales. Uno de ellos relató un episodio escalofriante que vivió directamente en la cabina. Mientras preparaba el avión para un vuelo nocturno, un escalofrío le recorrió la espalda. Miró de reojo y vio a un hombre de rostro pálido, casi como un fantasma, sentado en uno de los asientos de la cabina. El piloto sintió un nudo en el estómago, y al voltear por segunda vez, se dio cuenta de que la figura había desaparecido. La experiencia lo dejó tan impactado que decidió alejarse por un tiempo del avión, optando en su lugar por compartir su historia con otros que también habían tenido encuentros extraños. El relato de otro piloto era igualmente inquietante. Mientras se encontraba en la parte trasera de la nave, realizando una revisión antes de despegar, observó a un marín de épocas pasadas, vestido con fatigues, sentado en la última fila de asientos. Inicialmente, se sintió aliviado al pensar que un compañero había decidido descansar antes del vuelo. Sin embargo, al acercarse, el marín se desvaneció frente a sus ojos. Aquella experiencia no solo lo dejó paralizado, sino que también creó un lazo inexplicable con las leyendas que rodeaban al C-30F, un avión que no solo había llevado soldados, sino también cargas pesadas de dolor y muerte en tiempos de guerra. Los relatos sobre Boo fluían entre los Marines de BMGR 352, pero ninguno había llevado a cabo una investigación formal. La falta de pruebas concretas y la creencia en el escepticismo llevaron a muchos a desechar las historias como simples leyendas urbanas. Sin embargo, para los que habían tenido experiencias, la historia de la aeronave estaba tan viva como los ecos de los hombres que alguna vez la tripularon. A medida que las anécdotas se esparcían por el escuadrón, la reputación del C-33F creció. Los Marines comenzaron a compartir historias de cómo, al abordar la aeronave en la noche, había una atmósfera peculiar. Algunos sentían que el aire se volvía denso y frío, como si una presencia invisible estuviera observándolos. Volar en el Boo llegó a ser una mezcla de respeto y temor, y cada nueva misión se convirtió en una oportunidad para enfrentar lo desconocido. En un intento por desmitificar los rumores, un grupo de jóvenes reclutas decidió investigar. Se armaron de grabadoras y cámaras térmicas, decididos a documentar cualquier fenómeno que pudiera ocurrir durante sus turnos de noche en el hangar. Con linternas en mano, estos Marines se aventuraron a explorar la aeronave, incitados por la emoción de lo desconocido. Una de esas noches, mientras grababan una sesión, notaron sombras en las esquinas del hangar. A medida que se acercaban al C-130, una de las cámaras capturó un destello fugaz de luz en la cabina. Los chicos se miraron. La adrenalina corrió por sus venas. De repente, una risa burlona resonó en el aire, como si las almas atrapadas en esa aeronave quisieran participar en sus esfuerzos de exploración. Los relatos continuaron mientras el tiempo pasaba. Un miembro del equipo mencionó que, al revisar sus grabaciones posteriormente, encontró un pequeño fragmento de audio que parecía ser un susurro. «Ayúdanos». La frase inquietante envió escalofríos por la espalda de todos quienes comenzaron a escuchar hacia el final de su misión, haciendo que se cuestionaran aún más la verdadera naturaleza del Boo. La fama del C-30F también atrajo la atención de entusiastas del fenómeno paranormal. Grupos de investigadores comenzaron a calar en las versiones, buscando respuestas y tratando de demostrar la existencia de la actividad espiritual en el avión. Se organizaban sesiones, invitando a quienes deseaban experimentar el fenómeno de primera mano. Aquellos que llegaron a participar no solo buscaban grabar evidencia, sino también enfrentar sus propios miedos. El ambiente se tornó un tanto festivo,
pero con un trasfondo de tensión. Durante una de estas sesiones, un investigador trajo un dispositivo de detección de movimiento, señalando que esperaría captar cualquier anomalía potencial. Mientras la velada avanzaba, sus herramientas comenzaron a sonar, y los participantes estaban a la expectativa de revelar los secretos que Boo escondía. Así, el aire se volvió más pesado y denso, y cada sonido un eco de historia y tragedia. En un momento de vulnerabilidad, un recogedor dirigió la palabra a los posibles espíritus. Si están aquí, por favor, háganos saber. Una luz comenzó a parpadear en el dispositivo, provocando murmullos y escalofríos entre todos. Las luces titilaban antes de apagarse por completo, sumiendo a todos en la oscuridad. La sala se llenó de susurros y risas, pero el sonido de una risa etérea cortó a través de ellos, lo que dejó a todos helados. Los avistamientos persistieron. Durante cada nueva misión que involucraba al Boo, varios miembros del escuadrón comenzaron a sentir una presencia a bordo. Algunos afirmaron que era como si el avión mismo respirara, como si se sintiera cansado por las almas que aún cobijaba en su interior. Un teniente, tras regresar de una misión con su grupo, mencionó en la sala de briefing que había sentido un aire frío extendiéndose a su lado durante el despegue. Como si algo no estuviera bien, dijo, haciendo que el resto lo mirara en silencio. Los rumores de los encuentros paranormales se continuaban propagando, creando una especie de culto entre Marines que querían enfrentar la historia de su propio Boo. Sin embargo, el hecho de que no se hubiera hecho ninguna investigación formal acerca de los sucesos dejaba claro que, en la mayoría de los casos, se prefería no dar mayor importancia a experiencias que carecían de pruebas concretas. Es solo un avión, decían los más escépticos. No hay razón para tener miedo. Al final, la conexión con el pasado continuaba. Para aquellos que habían vivido alguna experiencia a bordo del C-31F, ya no era solo un simple avión cisterna. Se transformaba en un testigo del sacrificio, una herencia de las vidas que una vez se elevaron en su interior y que de alguna manera seguían influyendo en quienes lo habitaban. Las leyendas de Boo se fueron acumulando, entrelazándose con el tejido de la vida diaria en el escuadrón. Cada relato se convirtió en un eco, un recordatorio de que el pasado no se olvida, y que las vidas de aquellos que sirvieron en Vietnam nunca se desvanecen por completo. Con cada vistazo al C-130, cada mecánico que pasaba junto a la aeronave, y cada piloto que se sentaba en su cabina, el espíritu del hangar seguía vivo, convirtiéndose en una parte innegable de la historia de MKS Miramar. La misteriosa esencia de Boo permanecía, un símbolo del vínculo inquebrantable entre los vivos y los muertos, recordando que algunas historias, aunque olvidadas por muchos, siguen resonando en el tiempo. Battery Russell, guardián espectral. En las costas de Oregón, en el Parque Estatal Fort Stevens, se erige un fuerte costero conocido como Battery Russell. Construido alrededor de 1904, este lugar cobra vida con una rica historia marcada por la defensa y el sacrificio. Sin embargo, la verdadera esencia de Battery Russell va más allá de su pasado militar. Se ha convertido en un sitio envuelto en misterio y leyendas, especialmente tras el incierto evento que tuvo lugar en junio de 1941, cuando un submarino japonés disparó en sus cercanías. Aquel día, aunque no hubo víctimas, el eco de la violencia sembró una semilla que rápidamente germinó en la historia local. La leyenda de un soldado fantasma que patrullaba la zona. Con el paso de los años, el relato del soldado espectral ha capturado la atención de turistas y lugareños por igual. A medida que las personas se aventuran por los senderos del parque, muchos afirman haber escuchado ruidos inexplicables, susurros en el viento y ecos de pasos que parecen fluir a través de los antiguos muros de la batería. Algunos visitantes describen cómo, en las noches más oscuras, el aire se vuelve pesado y cargado de una energía palpable, como un velo invisible que envuelve el lugar, creando una atmósfera de inquietante misterio. Una noche, un grupo de amigos decidió explorar Battery Russell, atraídos por las historias de encuentros paranormales. Equipados con linternas y grabadoras, tomaron la decisión de descubrir por sí mismos si realmente existía un espíritu que vigilaba el fuerte. A medida que se acercaban a la estructura, el sonido del mar rompía contra las rocas cercanas, creando una melodía natural que contrastaba con la sensación de agobio que se apoderaba del grupo. Con cada paso, el aire se tornaba más frío, como si una presencia invisible estuviera observándolos. Al entrar en el fuerte, el grupo sintió un escalofrío que recorría sus espinas. Los muros de hormigón, desgastados por el paso del tiempo, parecían susurrar relatos del pasado.
Comenzaron a recorrer las habitaciones interiores, donde la historia aún se sentía viva. Allí, en la oscuridad, las sombras danzaban en las paredes, desdibujándose con cada parpadeo de las linternas. A medida que avanzaban, cada ruido del viento se sentía como un mensaje de otro tiempo. Quien fuera que hubiera patrullado aquellos pasillos en vida, parecía permanecer aún presente. Durante su exploración, uno de los amigos, llamado Alex, se detuvo en seco. Había escuchado un ruido que parecía venir de la habitación contigua, como el crujido de botas en el suelo de madera. ¿Escucharon eso? Component Placement preguntó, su voz apenas un susurro. Sus compañeros lo miraron, casi en un estado de hipnosis, esperando algún tipo de respuesta. Decidieron acercarse lentamente, tensionados por la anticipación y el miedo. Cuando abrieron la puerta, se encontraron con solo el eco del silencio, pero sobre el suelo, un trozo de papel crujió a sus pies, como si algo quisiera llamar su atención. Mientras seguían, las ráfagas de viento comenzaron a aumentar, moviendo las hojas fuera del camino. Por un momento, la brisa pareció llevar consigo un susurro cada vez más fuerte, como si un soldado llamado desde los rincones olvidados del pasado. A medida que el grupo avanzaba, una figura se asomó brevemente en la distancia, envuelta en sombras. Parecía un hombre, pero su forma era vaga, como una ilusión creada por la niebla que se apoderaba del ambiente. Intentaron acercarse, pero cuando giraron de nuevo, la figura ya no estaba allí, se había desvanecido nuevamente en la penumbra. Mientras sus corazones latían con fuerza, decidieron seguir adelante, convencidos de que algo estaba allí con ellos. Las historias que habían escuchado no eran simplemente cuentos de pueblo. Había una presencia que habitaba Battery Russell. Los relatos de visitantes pasados comenzaron a cobrar sentido. Uno de ellos, un anciano que había llegado al lugar años atrás, hablaba de haber sentido un escalofrío y de haber visto una sombra que pasaba junto a él en el muelle cercano. A pesar de que el fenómeno cochambroso no causó heridas, sí dejó una huella imborrable en su memoria. Días antes, mientras leían sobre el fuerte, el grupo había encontrado un artículo que mencionaba el evento de 1941 y los disparos del submarino. Pero también hablaba sobre las leyendas que surgieron a partir de esa noche fatídica. Aunque no había registros oficiales que confirmaran la existencia de fantasmas, la creencia popular llenaba los vacíos con relatos de almas perdidas. Muchos también afirmaron haber escuchado disparos en la lejanía. Aunque el fuerte había dejado de funcionar como puesto de defensa muchos años atrás, aquel sonido aterrador parecía ser un eco de la guerra que todavía reverberaba en la memoria colectiva. Mientras continuaban su recorrido, las sombras parecían formar figuras familiares. En un momento, una ráfaga de viento repentina apagó una de las linternas. El grupo, asustado, se agrupó en la oscuridad. La sensación de ser observados se intensificaba, y un susurro imperceptible parecía flotar en el aire, resonando entre ellos y empujándolos hacia un rincón más profundo del fuerte. Aquella noche, los antiguos muros del Battery Russell los envolverían en su secreto. Más adelante, llegaron a una sala donde antiguas cañoneras y otros artefactos de guerra estaban almacenados. En ese instante, uno de sus teléfonos comenzó a sonar. Sorprendidos, revisaron el dispositivo para encontrar solo un breve estallido de ruido blanco, como si algo intentara comunicarse. «Esto es una locura», murmuró Sara, una de las integrantes del grupo, mientras mantenía su linterna apuntando hacia el suelo en busca de algún teléfono móvil olvidado. Mientras el eco del ruido resonaba, una figura coral de un soldado apareció en la distancia y se desvaneció nuevamente. Ellos no eran los únicos testigos de esta extraña realidad. Un grupo de investigadores de fenómenos paranormales había visitado Battery Russell semanas antes y habían capturado algunas radiografías inquietantes. En sus grabaciones, se escucharon voces que parecían llamar a un soldado, junto a los ecos de disparos lejanos que resonaban en el corazón del fuerte. Así, la historia de Battery Russell permanecía viva, con cada visita alimentando la leyenda que se había forjado en torno a él. Mientras el grupo exploraba más, llegaron a un aljibe que guardaba recuerdos de tiempos pasados. Recordaron que en alguna ocasión, un marinero había declarado que podía sentir la presencia de hombres que habían luchado por su país, atrapados en el tiempo y sus penas. El giro de los acontecimientos les hizo sentir que, si bien el lugar era antiguo, vibraba con el eco de cada soldado que había pasado por allí. En ese instante, un estallido repentino de viento golpeó el aljibe, helando el aire a su alrededor. La sensación que los envolvía se tornó pesada y los invitó a permanecer en silencio. Aquella noche, Battery Russell mostraba su lado más oscuro y misterioso.
Abandonaron el aljibe, pero, antes de irse, decidieron dejar un pequeño tributo. Sacaron unos pequeños objetos de sus mochilas, un llavero, una carta en blanco y una flor. Los colocaron con respeto y se despidieron, sintiendo una especie de conexión renovada con el pasado. Agradecieron al guardián espectral por permitirles experimentar una parte de su historia. Con el corazón aún acelerado, el grupo se despidió de Battery Russell al volver a sus coches. Mientras se alejaban, unos escucharon conversaciones apagadas y una risa lejana, como si el fuerte estuviera agradeciéndoles por haberse tomado el tiempo de explorar su legado. Cada paso que daban les dejaba una sensación de paz, sabiendo que el guardián espectral seguiría cuidando del lugar. El eco de las historias antiguas continuaba reverberando en el aire. Tras regresar, contaron sus herfaringas y encuentros a amigos y familiares, abriendo la puerta a futuras expediciones. La leyenda del soldado fantasma resuena aún más fuerte y resiste el paso del tiempo, recordando a todos aquellos que caminan por Battery Russell que el pasado y el presente están entrelazados. Con cada nuevo visitante, el espíritu del fuerte se mantendrá vivo, vigilando la costa de Oregón y conservando la memoria de quienes un día defendieron esos muros. Esa noche, no solo se habían aventurado en la historia, sino que también se habían convertido en parte de ella. Battery Russell, con sus ecos y susurros, seguiría su legendaria patrulla, un eterno guardián de los recuerdos del pasado. Brooke Army Medical Center. En el corazón de Fort Sam Houston, Texas, se encuentra el histórico Brooke Army Medical Center, un edificio con más de un siglo de historia que ha visto innumerables vidas y tragedias. Desde su inauguración, el hospital ha sido un sitio de sanación, pero también de sufrimiento, y esas memorias parecen aún estar vivas en sus pasillos, incluso décadas después de que se cerrara la última sala de operaciones. Tras la reocupación del edificio en 2003, luego de un cierre que inició en 1996, comenzaron a surgir inquietantes relatos sobre fenómenos paranormales que han dejado boquiabiertos a quienes trabajan en el lugar. Las historias sobre el Brooke Army Medical Center comenzaron a circular entre el personal, quienes habitualmente escuchaban ruidos extraños y experimentaban un ambiente cargado de presencias invisibles. Las luces se apagan y se encienden solas, dijo un enfermero, recordando cómo, en medio de la noche, los brillantes tubos fluorescentes comenzaron a parpadear, como si una fuerza desconocida estuviera jugando con ellos. El simple acto de encender la luz se transformaba en un evento aterrador, provocando miradas nerviosas y una sensación palpable de inquietud. Los ascensores del hospital también fueron protagonistas de historias escalofriantes. Muchas veces, estos se movían sin que nadie los llamara. Un administrativo mencionó que, mientras esperaba en el vestíbulo, el ascensor se abrió frente a él, pero estaba vacío. Un escalofrío recorrió su espalda, sintiendo que no estaba solo. Esta experiencia fue rápidamente compartida, llevando a otros a contar sus propias vivencias. La fascinación por los misterios del hospital pronto se extendió entre el personal, que saboreaba la intriga de escuchar y relatar la oscuridad que parecía fluir de las paredes del edificio. Los susurros también se convirtieron en un tema recurrente. Durante las noches, cuando el hospital estaba sumido en el silencio, algunos empleados afirmaban escuchar murmullos en vagos ecos que transitaban por los pasillos vacíos. Estas voces, parecidas a llamadas distantes, a menudo se desvanecían tan rápido como llegaban, dejando una atmósfera inquietante que envolvía a todos los que se atrevían a permanecer allí al caer la noche. Aquellas sombras protagonizaban las leyendas del hospital. Muchos reconocieron que había una presencia inexplicable en la planta baja, donde los susurros parecían más intensos y las emociones más agudas. Un grupo de enfermeras, tras una larga jornada, decidió explorar los pasillos menos transitados, esperando experimentar algo extraordinario. Equipadas con linternas, se aventuraron en el oscuro laberinto del hospital. Con cada paso, el crujir del suelo bajo sus pies resonaba en el aire, acompañando el sonido de la respiración silenciada de las sombras que las rodeaban. Estaban nerviosas y emocionadas, listas para contar su propia historia de encuentros espirituales. Mientras avanzaban, el aire se tornó helado, y una racha de viento repentina les erizó la piel. Con el corazón acelerado y la adrenalina en sus venas, el grupo llegó a una sala de espera que había estado cerrada durante años. Allí, afirmaron sentir un peso extraño sobre sus hombros, como si algo invisible los estuviera vigilando. De repente, una silla en la esquina comenzó a moverse suavemente, deslizándose hacia adelante sin que nadie la tocara. Las enfermeras se quedaron paralizadas,
observando la escena aterradora. La risa nerviosa rápidamente se convirtió en silencio, y los ojos se agrandaron mientras se miraban entre sí, preguntándose qué deberían hacer. Decidieron retirarse lentamente, aterrorizadas por lo que acababan de presenciar, dejando atrás la silla, que parecía reclamar su propia historia, llena de dolor y sufrimiento. A medida que se alejaban, nuevamente sintieron los susurros, esta vez más claros. «¿Qué es eso?», murmuró una de ellas, antes de que todas se marcharan rápidamente hacia la seguridad de un área más iluminada. El eco de su aventura resonaba en las paredes del hospital. Aunque atemorizadas, sabían que habían vivido algo más que solo historias. Los rumores crecieron año tras año, acumulando más relato de experiencias cercanas. En Halloween de 2015, en un intento por desmitificar el lugar y tal vez encontrar un poco de humor en la tensión, uno de los comandantes decidió llevar al trabajo un muñeco de fantasma llamado Galleon Ghoul. El muñeco, con una gran sonrisa y ojos articulados, se convirtió en un símbolo de la atmósfera peculiar del hospital. Mientras todos en la base reían, algunos aseguraron que el muñeco también estaba bajo la influencia de lo sobrenatural, como si su presencia alentara la continuidad de la leyenda. Al mismo tiempo, la cobertura mediática comenzó a aumentar, con artículos que capturaban la atención del público y fomentaban la curiosidad en torno al Brooke Army Medical Center. Un reportaje del Joint Base San Antonio en 2015 reveló las inquietantes experiencias de los empleados, quienes insistían en que el hospital albergaba algo más que recuerdos de la guerra. Muchos notaron que estas manifestaciones de lo paranormal se intensificaban cada octubre, como si los espíritus se sintieran más activos y deseosos de comunicarse. Aquello no era solamente folclore, era un legado místico y aterrador que unía a quienes trabajaban en la institución. El lugar, que había sido un pilar de cuidado y sanación durante años, ahora albergaba un aura inquietante. Las nuevas generaciones de personal médico y administrativo continuaron con la tradición de compartir historias de encuentros extraños y experimentos inauditos. Al otro lado de las calles del hospital, algunos incluso comenzaron a llevar amuletos y talismanes, creyendo que podrían protegerse de cualquier espíritu hostil que pudiera estar latente en los pasillos. La necesidad de sentir seguridad se volvió tan esencial como el propio trabajo de cuidar a los soldados. Así, el Brooke Army Medical Center se convirtió en una fusión de curación y misterio, donde la vida y la muerte coexistían a la par. Cada rincón del edificio acogía ecos del pasado. Este contraste, sin embargo, también generó un sentido de comunidad entre el personal. Juntos compartían el desafío de trabajar en un lugar que parecía latente, vibrante con historias que nunca habían sido completamente contadas. La risa y el terror iban de la mano, mientras intentaban entender y aceptar las presencias que parecían seguirlos a donde quiera que fueran. Finalmente, había un consenso entre el personal. El Brooke no solo era un hospital, sino también un refugio de almas que habían dejado este mundo y que todavía deseaban ser reconocidas. Las historias de luces que parpadeaban, de sillas que se movían y de susurros en la oscuridad se convirtieron en parte integral de la identidad del lugar. La vida diaria en el hospital tomó un giro diferente. Cada interacción con lo desconocido se hizo casi ritual. Mientras el reloj avanza, los nuevos empleados continúan informando sobre sus experiencias, cada vez más convencidos de que hay algo o alguien detrás de esas historias que aún persisten. En el silencio de la noche, los pasillos del Brooke Army Medical Center se llenan de voces antiguas y el eco de pasos que cuentan la historia de hombres y mujeres que un día curaron y protegieron. A medida que pasa el tiempo, el legado del hospital se unen a las leyendas que lo rodean, demostrando que la vida y la muerte son dos caras de la misma moneda en un mundo donde las fronteras son tan delgadas como el aire que respiran aquellos que aún habitan el lugar. Jefferson Davis, en Fort Monroe. Fort Monroe, ubicado en Virginia, es una fortificación histórica que ha sido testigo de numerosos eventos a lo largo de su existencia, pero pocos son tan fascinantes como la leyenda del fantasma de Jefferson Davis. En 1865, el general de la Confederación fue apresado en esta fortaleza tras la rendición de su ejército al final de la Guerra Civil. A partir de ese momento, la historia de su prisión se ha entrelazado con relatos sobrenaturales que atraen a visitantes y curiosos en la actualidad. Los relatos sobre la aparición de su espíritu comenzaron a surgir entre quienes han tenido la oportunidad de explorar las murallas de Fort Monroe. Muchas noches, se dice que se puede ver la figura de un hombre vestido con un uniforme de la Confederación, paseando lentamente por los baluartes. Este espectro parece ser un eco del pasado,
una representación de un líder cuya vida se convirtió en leyenda y cuyas decisiones aún resuenan en la memoria colectiva de los estadounidenses. Los guías turísticos, conscientes de la fascinación que genera la historia, no dudan en compartir estas experiencias con los grupos que cada noche recorren la fortaleza. Una noche fría de noviembre, un grupo de turistas se reunió en la entrada de Fort Monroe, emocionados por la posibilidad de ver al famoso espectro. La brisa en el aire estaba impregnada de una mezcla de historia y misterio. La guía, con una linterna en mano, empezó a relatar la historia de Davis, describiendo los momentos previos a su captura y cómo, después de haber sido arrestado, fue llevado al fortín mientras el eco de la guerra aún resonaba en el horizonte. Los visitantes escuchaban atentamente, y algunos se estremecían mientras la guía mencionaba las historias de su alma vagando por el lugar. A medida que la noche avanzaba, el grupo comenzó a caminar a lo largo de los baluartes. El sonido de sus pasos resonaba en la piedra antigua, creando un contrapunto a las sombras que se alargaban a su alrededor. En una de las esquinas del fuerte, la guía les contó sobre las noches en que algunos visitantes aseguraron haber sentido un escalofrío recorriendo su espalda, como si alguien los observase desde la distancia. Era común escuchar ruidos inexplicables, como pasos que resonaban en los pasillos vacíos, y a veces incluso el sonido de una silla, arrastrándose en los aposentos que alguna vez ocuparon importantes figuras militares. De repente, una ráfaga de viento helado cortó el silencio que envolvía al grupo. Algunos sintieron una extraña presión en el aire, como si el tiempo se hubiera detenido por un momento, y en ese instante, dos visitantes al frente se giraron abruptamente, afirmando haber visto una figura desvanecerse en la penumbra. Se miraron, llenos de asombro, cuestionándose si realmente habían visto algo. La guía sonrió, sabiendo que su relato había tenido un efecto profundo. A menudo hay quienes dicen haberlo visto aparecer justo en este lugar, comentó mientras señalaba una de las ventanas de la antigua casa donde Davis había estado prisionero. En este punto, algunos miembros del grupo comenzaron a susurrar entre sí, compartiendo sus propias historias de experiencias paralelas en lugares cargados de historia. Una mujer relató que, durante una visita anterior, escuchó el tintineo de espuelas en el suelo, mientras que un hombre aficionado a lo paranormal mencionó que había captado inexplicables orbes de luz en sus fotografías. Cada historia sumaba un pedazo más al rompecabezas del legado de Davis, y el ambiente se tornó más tenso a medida que el grupo seguía explorando la fortaleza. Los guías mencionaron que la esposa de Davis, Varina, había estado esperando su regreso en la casa de oficiales. Se dice que su espíritu también está presente en este lugar, añadió la guía. Las ventanas de la casa a veces vibran, como si fueran tocadas por manos invisibles. Mientras hablaba, una sombra se deslizó por el rabillo del ojo de varios turistas, provocando una reacción colectiva de sorpresa y un murmullo ahogado. Todos giraron la cabeza, pero solo vieron las viejas piedras del fuerte, iluminadas por la tenue luz de la linterna. A medida que continuaban la excursión, se acercaron al antiguo cuartel. Se decía que era un lugar particularmente cargado de energía. Solo la mención de esta habitación evocaba susurros ansiosos entre los visitantes. La guía les explicó que, en varias ocasiones, se habían reportado experiencias de inquietud. Algunos afirmaban que al entrar al cuartel, podían sentir un fuerte cambio de temperatura, como si una presencia los estuviera examinando. Los que lo habían vivido a menudo, describían que al salir, una sensación de agobio se evaporaba, dejándolos con una mezcla de miedo y fascinación. Ese mismo grupo de turistas se adentró con un aire de expectación. Al entrar, el silencio era palpable. En el aire se sentía un ambiente casi certero de que algo estaba por suceder. En el rincón más oscuro del cuartel, una de las ventanas se sacudió ligeramente, como si un aliento frío hubiera pasado a través de ella. Sin pensarlo, un joven sacó su teléfono para registrar el fenómeno. ¿Viste eso?, preguntó emocionado, mientras sus compañeros se volvían en busca de alguna explicación. Las miradas se cruzaron, uniendo la curiosidad con el temor en un terreno conocido por todos, un lugar que contaba historias que aún no se habían cerrado. Finalmente, cuando el grupo salió del cuartel, cubiertos de inquietud y reflejando rostros un tanto pálidos, la guía les ofreció una última oportunidad para experimentar la historia de Davis en sus propias pieles. Les sugirió que se concentraran y se sumergieran en un silencio absoluto. A veces, el fantasma de Jefferson Davis responde si le piden que se manifieste, dijo, instando a todos a recordar sus intenciones. La oscuridad se llenó de expectación, y el viento se detuvo.
Los murmullos cesaron, y todo lo que quedaba era el sonido de los corazones latiendo rápidamente. En ese momento, una presencia se sintió nítidamente entre ellos. La guía se puso rígida, como si hubiera escuchado algo que solo ella podía oír. Muchos se sintieron atraídos por la extraña energía que emergía del lugar, volviéndose hacia la dirección de un sonido distante, un paso sutil en la madera crujiente. En un instante, alguien gritó de sorpresa, cuando la luz del teléfono capturó algo en la oscuridad. Una figura apenas visible estaba de pie entre los árboles cercanos, como un forastero del pasado. Para el grupo fue algo indescriptible. Todos sintieron una fuerte mezcla de miedo y asombro. Cuando la figura se desvaneció de nuevo en la oscuridad, el grupo se vio obligado a lidiar con la realidad que se estaba formando ante ellos. Al final de la visita, mientras se alejaban de Fort Monroe, la conversación giró en torno a la experiencia. Preguntas flotaban en el aire, llenas de curiosidad y escepticismo. El hecho de que no existan estudios concretos sobre el fantasma de Jefferson Davis no detuvo la intensidad de las historias que resonaban entre los visitantes. Era evidente que, en un lugar cargado de carga histórica y emocional, las experiencias no podían ser completamente ignoradas. En ese sentido, el fantasma de Jefferson Davis había logrado mantener viva su historia, conectando el pasado con el presente. Las memorias de un tiempo de conflictos se entrelazaban estrechamente con el presente, provocando que cada persona que caminaba por los pasillos de Fort Monroe llevase consigo parte de esa historia. El espíritu del antiguo general seguía presente, un guardián eterno de sus propias decisiones y del lugar donde una vez estuvo preso. Así, las noches con murmullos y sombras se volvían parte de la magia de la fortaleza, creando un espacio donde los vivos y los muertos coexisten, recordando que hay historias que, aunque pueden parecer muertas, nunca realmente desaparecen. En Fort Monroe, el pasado se siente vivo, y su historia continúa en el eco de cada paso resonando en la tierra, donde una vez estuvo el general, preservando la memoria de un tiempo y una lucha que, aunque encerrados, todavía encuentran la manera de regresar. Dama Gris y Lincoln en Fort Monroe. Fort Monroe, ubicado en la costa de Virginia, es una fortaleza monumental que ha sido testigo de una historia y un legado complejos. Construido en el siglo XIX, su impresionante arquitectura y su estratégica ubicación han atraído a diversos personajes a lo largo de los años, incluido Abraham Lincoln, quien se alojó brevemente en sus cuarteles. Sin embargo, es en tiempos modernos, donde el fuerte se ha vuelto famoso por su relato de lo paranormal, especialmente por las apariciones de la Dama Gris y el propio Lincoln. La leyenda cuenta que Lincoln pasó tiempo en los cuarteles 1 de Fort Monroe, durante su supervisión de las fuerzas de la Unión en la Guerra Civil. Se dice que, desde su breve estadía en el fuerte, su espíritu todavía deambula por sus pasillos. Sin embargo, lo que ha capturado la imaginación de los visitantes es la aparición de una misteriosa figura conocida como la Dama Gris. Según diversos testimonios, algunos miembros del personal y guardias han afirmado haber visto a una niña vestida con un vestido gris, acompañada de un pequeño gato a sus pies. Una noche de octubre, un grupo de entusiastas de lo paranormal había llegado al fuerte para investigarlo. Armados con cámaras, grabadoras y una curiosidad insaciable, se aventuraron a explorar la legendaria fortaleza. Al principio, la atmósfera era tranquila, pero a medida que el crepúsculo se convertía en noche profunda, una sensación inquietante comenzó a filtrarse en el aire. Con cada paso que daban en los pasillos de piedra, parecían acercarse a las historias que rodeaban el lugar. La exploración comenzó en el área donde se había documentado la aparición de Lincoln. Un miembro del grupo narró la historia más oscura del presidente, cómo había hecho planes para la unión del país mientras se encontraba allí. En la oscuridad, comenzaron a notar cambios sutiles en el ambiente. Una brisa fría pasó volando, y de repente, un susurro se coló por los pasillos vacíos. Los cazadores de fantasmas intercambiaron miradas de asombro. El aire comenzó a vibrar con una energía palpable. Cuando el grupo encendió sus grabadoras, un murmullo inconfundible parecía resonar desde el fondo. Lincoln, decían, como si un eco del pasado hubiera sido rescatado, resonando a través del tiempo. Decidieron seguir investigando en los cuarteles 1, donde se rumorea que Lincoln ha sido visto con frecuencia. A medida que se acercaban a la zona, una sensación de inquietud comenzó a crecer entre ellos. En un rincón oscuro, el aire se volvió denso y pesado. Alrededor, las sombras parecían cobrar vida, proyectándose contra las paredes de piedra, y algunos comenzaron a sentir un ligero pero inquietante escalofrío en sus espinas dorsales.
Mientras instalaban su equipo, el grupo comenzó a experimentar una serie de fenómenos inexplicables. Las luces de sus linternas empezaron a titilar, como si una presencia invisible estuviera jugando con ellos. Uno de los miembros del equipo, Sarah, se adentró un poco más, sintiendo una atracción inexplicable hacia un pasillo oscuro. Mientras exploraba, escuchó una voz clara. «Greta», llamó a alguien, resonando en el aire como un eco de una niña. El corazón de Sarah se detuvo. Inmediatamente, giró su cabeza y se acercó al resto del grupo, sus ojos llenos de emoción. «¿Acaban de escuchar eso?», preguntó, su voz temblorosa entre la emoción y el miedo. Todos la miraron, incrédulos pero intrigados. Deslumbrados por la posibilidad de captar algo sobrenatural, se reunieron para escuchar. Fue entonces que la grabadora, transmitiendo una voz fuerte y clara, mostró algo que nadie en el grupo esperaba. «Greta», llamó un niño en la oscuridad. Las reacciones no se hicieron esperar, y en el silencio, cada uno de ellos miraba alrededor, sintiéndose envueltos por la potencial presencia de la dama gris y su gata. La sensación de ser observados se volvió cada vez más intensa, como si algo, o alguien, estuviera prestando atención a sus movimientos. Con la adrenalina corriendo por sus venas, siguieron el sonido de los pasos que parecían alejarse a lo largo del pasillo. En esa penumbra, el grupo se movió hacia una de las habitaciones. Cuando entraron, la temperatura pareció descender inesperadamente, y una fuerte brisa los envolvió, dejando una sensación de inquietud en el estómago. Con cautela, comenzaron a inspeccionar cada rincón de la habitación, pero solo hallaron muebles cubiertos por sábanas blancas, como si el tiempo se hubiera detenido. Mientras tanto, una de las cámaras captó un pequeño destello en la esquina más oscura de la habitación. Sin embargo, al mirar más de cerca, vieron que no había rastro de nada, pero un ligero sonido de algo que se movía captó su atención. Una sombra oscura pasó rápidamente por el marco de la puerta, lo que los hizo saltar. A medida que la intriga aumentaba y la tensión se palpaba en el aire, decidieron salir rápidamente de la habitación. Unos ruidos de una especie de goteo comenzaron a resonar en sus oídos, como si alguien estuviera llamando a la puerta. Cuando miraron hacia atrás, una imagen fugaz pasó por el umbral. Una pequeña figura gris moviéndose rápidamente, desapareciendo en la oscuridad. Todos se miraron con expectativa. Sin embargo, el misterio creció cuando una de las integrantes del grupo revisó las grabaciones. Se había registrado una extraña presencia que parecía formular palabras incoherentes, al parecer respuestas a sus preguntas. El grupo comenzó a sentirse ansioso. El trepidar de sus corazones resonaba en sus orejas. ¿Podría ser la dama gris?, se preguntó uno de ellos en voz baja, mientras el pánico empezaba a apoderarse de la habitación. En un intento por calmarse, decidieron concentrarse en su misión. Volvieron a dirigirse al pasillo donde se había escuchado la voz que pedía a Greta. Al llegar, decidieron invocar públicamente a la dama gris, creyendo que podría ofrecerles una conexión potencial con el mundo de los espíritus. Con voces firmes y desafiantes, dijeron: «Si estás aquí, muéstranos una señal». Y entonces, como si respondiera a su llamada, el sonido de un gato maullando resonó en el aire helado, congelando la sangre de todos los presentes. La crujiente madera del suelo pareció cobrar vida. Unos pasos apresurados resonaban a lo lejos, como si algo estuviera viniendo hacia ellos. Aterrorizados, retrocedieron un poco, y se encontraron rodeados por la oscuridad. Sin embargo, pese al miedo, sus corazones latían con emoción. De repente, una sombra gris apareció en el extremo del pasillo. Era un gato, de pelaje suave y brillante, que miraba fijamente al grupo. Pero antes de que cualquier miembro pudiera acercarse, el gato se desvaneció en el aire, como si nunca hubiera existido. Uno de los cazafantasmas, todavía con la grabadora en mano, pudo registrar el momento justo antes de que el gato se desvaneciera, capturando no solo un sonido, sino también un fenómeno visual que no podían explicar. La experiencia estaba hecha de escalofríos y conversación animada. Mientras se retiraban de los cuarteles 1, sabían que habían sido testigos de algo fuera de lo común. En los días siguientes, revisaron sus grabaciones con avidez, esperando descubrir detalles que pudieran haber pasado desapercibidos. Cada vez que escuchaban las grabaciones, sentían que algo misterioso había sido revelado en su experiencia. Las voces de los niños, los maullidos, e incluso el eco distante de pasos, parecían seguirles como sombras en casa. Los relatos sobre la dama gris y el fantasma de Lincoln continuaron resonando, y el fortín se hizo popular entre los entusiastas de lo paranormal. A pesar de que las autoridades militares
no reconocen oficialmente tales fenómenos, los guías turísticos han incorporado estas historias en los recorridos, atrayendo anualmente a un número creciente de visitantes que buscan su propia conexión con el misterio. Con cada temporada de tours, las historias evolucionaron. Algunos visitantes aseveraron haber tenido encuentros más intensos. Otros relataron que al visitar en noches específicas, el aire se volvía denso, casi palpable. Aquellos que esperaban durante periodos prolongados hablaban de luces apagándose y encendiéndose de forma inexplicable en los cuarteles, junto con sensaciones de ser observados desde lugares vacíos. El legado de Lincoln irradió a lo largo del tiempo. Su visión de la unión y la paz resonaban profundamente en el corazón de quienes visitaban Fort Monroe, mezclándose con las leyendas de la pequeña dama gris y su gata. La historia del lugar continuó desarrollándose, capturando la imaginación de quienes buscan más que los ecos de un pasado caído, además de contacto con un mundo que está más allá de la comprensión. Al final, Fort Monroe se ha convertido en un crisol de historias que confirman que incluso en la muerte, nuestros recuerdos y experiencias pueden salir a flote, tejidas en un manto de sombras. Para aquellos que se atrevan a cruzar el umbral de sus puertas y explorar las inquietantes brumas de su historia, las leyendas de la Dama Gris y de Abraham Lincoln seguirán siendo un viaje a través del tiempo, un relato inolvidable de amor, pérdida y recuerdos que persisten más allá de lo físico. Fort Monroe permanece en pie, lleno de vida, un puente entre el pasado y el presente, donde lo desconocido aún llama a las puertas de nuestra percepción.